Vamos a iniciar entonces ya la clase. En este caso nos corresponde desarrollar pues el capítulo de química orgánica. Bien, con este capítulo, jóvenes, vamos a ingresar pues a la parte final del curso, que es la parte de química orgánica, que estadísticamente a nivel de preguntas, ¿no? Un número de preguntas en el examen de admisión, solo representa el 20% pues de las preguntas, ¿no? Si son 7, más o menos pues uno o dos, ¿no? de esas 7 problemas corresponden a esta parte del curso, ¿no? de química orgánica. Eso no significa que la química orgánica pues sea cortita, ¿no? O en todo caso sea limitada, ¿no? A ciertos puntos a tratar, ¿no? La química orgánica es bastante extensa y compleja, ¿no? A nivel de la universidad, ya cuando se estudia carreras pues relacionadas con ciencias de ingeniería, la química orgánica se lleva en 2 años completos, ¿no? Es bastante extensa y compleja. Justamente por esta razón, a nivel preuniversitario solamente se trata lo más sencillo, ¿no? lo básico, ¿no? de este capítulo. El 80% restante de las preguntas, ¿no? de la parte química que corresponden al examen de admisión, viene pues de los temas primarios, ¿no? De la química inorgánica, desde la parte del átomo hasta la parte de electroquímica, ¿no? Que es lo último que hemos tratado. Bien, entonces, en ese sentido, muchachos, en la parte de química orgánica, básicamente vamos a ver 2 puntos fundamentales, ¿no? Que es lo que preguntan a nivel de examen. Uno es la nomenclatura, ¿no? En esta parte vamos a tratar la fórmula y los nombres de los compuestos orgánicos. Y la segunda parte son las propiedades generales de los compuestos orgánicos, ¿no? Las propiedades, eso ya es cuestión teórica, ¿no? En cuanto pues al nombre y las fórmulas, hay que seguir una serie de reglas para escribir correctamente la fórmula de los compuestos y darle el nombre adecuado. Eso ya bajo las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la IUPAC, como vamos a citar. Bien, vamos a empezar entonces, como siempre, con la parte teórica y vamos a abarcar en este primer punto de química orgánica 1, todo lo que corresponde, jóvenes, a las propiedades de los compuestos orgánicos, el carbono, ¿no? Como elemento fundamental de estos compuestos, y los primeros compuestos orgánicos, que son los más sencillos, que vienen a ser los hidrocarburos. Bien, la química orgánica, entonces, muchachos, podemos decir que corresponde a una rama de la química general, porque la química general estudia todo dentro de la química. La química orgánica se encarga del estudio de los compuestos orgánicos, de los compuestos solamente orgánicos, ¿no? Porque dentro de la química se tienen 2 tipos de compuestos, los compuestos orgánicos y los inorgánicos, ¿no? En este caso, pues la química orgánica obviamente se encarga pues del estudio de los compuestos orgánicos. En la actualidad a esta parte de la química también se le llama la química del carbono, ¿no? Pues todos los compuestos orgánicos que vamos a tratar contienen a este elemento sin excepción. Todos los compuestos orgánicos tienen carbono, por eso pues se le llama también química del carbono. La palabra, jóvenes, química orgánica surgió hace mucho tiempo porque se pensaba, ¿no? que los compuestos orgánicos tenían un solo origen y era pues la materia viva, ¿no? Las plantas y los animales. Pero hoy en día se ha logrado pues obtener compuestos con estas características, pero de forma sintética. O sea, sin la presencia de un material o un ser vivo, ¿no? Es por eso que el nombre modificado ahora es química del carbono, ya no tanto química orgánica. Sin embargo, se utiliza pues el término a veces más corriente, ¿no? Que es el de química orgánica. Todos los compuestos entonces orgánicos tienen carbono en su estructura, pero eso no significa, ¿no? que necesariamente todo lo que tenga carbono sea pues orgánico, ¿no? Hay algunas excepciones, hay algunos compuestos que tienen carbono y no son orgánicos, ¿no? Vamos a ver que para que un compuesto tenga esta categoría de orgánico debe cumplir una serie de requisitos o propiedades, ¿no? Como vamos a tratar. Bien, fundamentalmente, jóvenes, en esta rama de la química se estudia, como hemos mencionado, la formulación y nomenclatura, fórmulas y nombres de los compuestos, así como las propiedades de estas sustancias y una u otra forma de obtención, cómo se obtienen los compuestos pues, orgánicos.
Bien, compuestos orgánicos. ¿Qué cosas son los compuestos orgánicos y cómo los vamos a diferenciar de los que no lo son, o sea, de los compuestos inorgánicos? En un inicio, jóvenes, se consideraba con este nombre a todos los compuestos que formaban parte de los seres vivos, tanto las plantas como los animales, o que podían obtenerse a partir de ellos. Son los casos, por ejemplo, de los azúcares, ¿no? Que se obtienen a partir, por ejemplo, de los vegetales como la caña de azúcar o la remolacha, ¿no? O que se puede extraer, pues, directamente de las plantas, como el caso de los alcoholes, que se obtenían por fermentación, pues, de los azúcares, ¿no? Esos compuestos jóvenes tienen, o se consideraba que tenían ese único origen, ¿no? A diferencia de los inorgánicos que existen, pues, en forma de minerales, los orgánicos no son así. Ellos tienen su origen tanto en las plantas como en los animales. Es el caso, por ejemplo, de la sal cloruro de sodio, que es un compuesto inorgánico. Nosotros lo encontramos, pues, en el agua de mar, lo encontramos, jóvenes, en las rocas minerales, y así. No necesita la presencia de un organismo vivo para obtenerse, pues, este material, ¿no? Por el contrario, los azúcares, no es así, ¿no? O sea, el azúcar no es un mineral, o sea, yo no puedo, jóvenes, extraer azúcar del agua de mar, ¿no? No puedo ir a una mina y sacar azúcar, no se puede, ¿no? O sea, esos se obtienen de forma sintética en los laboratorios o a partir de las plantas, como las que hemos mencionado, ¿no? La caña de azúcar o la remolacha, lo mismo que el alcohol no se obtiene, jóvenes, de la naturaleza directamente, sino a partir, pues, de materia viva, como son, pues, las uvas, por ejemplo, por fermentación, ¿no? O el azúcar mismo de la caña u otros, pues, materiales orgánicos que tengan almidón. Es por eso que en un principio a estos compuestos se les llamó así por su origen, ¿no? Por su origen. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la caña de azúcar, de donde se obtiene, pues, los carbohidratos, ¿no? Entre ellos, la sacarosa. Aunque también de la caña de azúcar se puede obtener, pues, otras cosas, no solamente la sacarosa, sino también, pues, la fibra, ¿no? Con la cual se puede hacer el papel, el cartón y otro, pues, material, ¿no? Que está formado por carbohidratos también, como la celulosa. Eh, Este es una imagen, por ejemplo, de la planta del girasol, de cuyas semillas se obtiene otro compuesto orgánico como son, pues, los lípidos, ¿no? El caso de los aceites, el aceite de girasol. Y si hablamos, pues, de los animales, como en este caso las carnes, la leche, el huevo, son fuentes, pues, de otros compuestos orgánicos como son las proteínas. Por eso al principio se creía, ¿no? Que la única manera de obtener compuestos de esta naturaleza era a partir de los seres vivos, ya sea de forma directa, porque estaban conformados por ellos, o por ciertos procesos que se desarrollaban a partir, pues, de estos compuestos básicos, ¿no? De ahí el nombre de química orgánica de compuestos orgánicos. Bien, esta relación, jóvenes, con los seres vivos hizo pensar a los químicos que la síntesis de los compuestos orgánicos dependía de una fuerza vital, ¿no? Se pensaba, jóvenes, que todo lo orgánico se podía obtener solamente a partir de una fuente orgánica. No había manera de crear un compuesto orgánico a partir de un material inorgánico o a partir de un laboratorio, porque se pensaba, pues, que todo lo orgánico estaba relacionado con la vida y el único que podía, pues, dar vida era Dios, ¿no? Se hablaba aquí de una fuerza particular en los compuestos orgánicos llamado, pues, la fuerza vital. Hubo una teoría, ¿no? Impulsado por muchos químicos en esos años que se conocía como la teoría del vitalismo, que decía, pues, que era imposible pensar que se podía obtener un compuesto orgánico a partir de otro que no lo es, inorgánico, ¿no? Eh, o hacerlo, pues, de forma sintética en los laboratorios. Pero esto cambió, jóvenes, en el año 1828, cuando el químico alemán Friedrich Wöhler, ¿no? Sintetizó el primer compuesto orgánico a partir de la materia inerte, o sea, materia no viva. Y ese primer compuesto orgánico fue la urea. A partir de él se lograron obtener muchos compuestos jóvenes orgánicos que podían existir también, pues, en los seres vivos, ¿no? Pero estos habían sido creados en los laboratorios.
Entonces, esa teoría, pues, del vitalismo, de la fuerza vital, fue desechada, ¿no? Porque no era necesario la presencia de una fuerza especial, ¿no? Para crear, pues, materia orgánica, ¿no? Y hoy en día, jóvenes inclusive, ¿no? Se puede crear, pues, ADN y ARN de forma sintética, ¿no? Y con el tiempo se piensa, pues, que se puede crear también vida, pues, sintética, ¿no? Y eso es un avance bastante grande en el campo, pues, de la química orgánica. En la urea, eh, que es el compuesto que pueden ver acá en el lado derecho de esta imagen, ¿no? Es un compuesto orgánico que pertenece, pues, a las amidas, es una carbodiamida. Se obtuvo por calentamiento de un compuesto que no era orgánico, ¿no? Que es una sal llamado cianato de amonio. Wöhler procesó, ¿no? Este mineral, sacado, pues, de las rocas, por una serie, pues, de pasos, y lo convirtió, pues, en urea. Y observó, pues, que esta urea sintética era idéntica, pues, a la urea que nosotros liberamos y todos los mamíferos liberan, pues, con la orina, ¿no? Que es un producto, pues, del metabolismo de las proteínas. Entonces, él dijo, entonces, sí se puede, ¿no? A partir de la materia inorgánica, crear, pues, un compuesto orgánico. Y hoy en día, pues, se hace. Se hacen. Muchos de los compuestos orgánicos de hoy que tienen aplicaciones, pues, en casi todos los campos, se crean, jóvenes, de forma sintética, ¿no? Casi ya no se recurre a la naturaleza para su obtención, porque a veces la naturaleza tarda mucho tiempo en generar, pues, tal o cual compuesto, ¿no? En cambio, en un laboratorio se hace, pues, más rápido. En la actualidad, entonces, la mayor cantidad de compuestos orgánicos, de los millones que se conocen, han sido obtenidos artificialmente por síntesis química. Aquí hablamos, por ejemplo, de los polímeros, ¿no? Plásticos, jóvenes, sintéticos, o polímeros que forman fibras sintéticas, ¿no? Como el nylon, ¿no? Antiguamente las fibras se obtenían, pues, del algodón, del cáñamo, ¿no? De la seda, ¿no? De estos gusanos, pero hoy en día se puede hacer de forma sintética. Pigmentos, ¿no? Sintéticos. Antes se obtenía, pues, de los pigmentos de las plantas, ¿no? O de algunos insectos como la cochinilla, ¿no? Hoy en día se hace, pues, de forma artificial. Insecticidas, fármacos, explosivos y muchos productos orgánicos se obtienen de forma artificial. Por lo que la definición de compuesto orgánico que se tenía al inicio ya no depende, pues, del origen, sino de un conjunto de propiedades físicas y químicas que deben cumplir. O sea, un compuesto que se estudia en esta química, química del carbono, ya no debería llamársele solamente, pues, orgánico, ¿no? Porque esa palabra tiende a confundir, ¿no? Orgánico viene, pues, de organismo vivo, ¿no? Y no es así, ¿no? Ahora los compuestos de esta categoría, para que sean llamados así, para que se estudie dentro de la química del carbono, deben cumplir una serie de propiedades nada más, que la cual no depende, pues, de su origen, ¿no? Bien, propiedades de los compuestos orgánicos. Para que un compuesto químico natural o artificial sea considerado orgánico, debe cumplir las siguientes características. Uno, están formados por pocos elementos diferentes. Esencialmente, 4 elementos que ustedes también conocen, ¿no? Que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, denominados elementos organógenos, se les llama. Y también contienen pequeñas cantidades de otros elementos, tanto metales como no metales. Así, por ejemplo, en los compuestos orgánicos tenemos también, pues, la presencia del azufre, el fósforo, el hierro, el magnesio, el cobalto y otros elementos adicionales, pero en pequeña cantidad. Básicamente, sus elementos constituyentes son 4, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, el chon, como se conoce. Sin embargo, estos 4 elementos no se presentan, pues, al mismo tiempo. O sea, su composición puede variar. Puede tener solamente 3 de ellos o 2, pero siempre va a tener carbono. El carbono es el elemento fundamental. Fíjense, este cuadro, donde tenemos muchos compuestos orgánicos y todos ellos, pues, poseen carbono, ¿no? Acá hablamos de los hidrocarburos, por ejemplo, que son los compuestos más sencillos, que están formados solamente por carbono e hidrógeno. Tenemos los compuestos oxigenados, como los alcoholes, los aldehídos, cetonas, ácidos, que tienen, aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, y los compuestos nitrogenados, que son los más complejos.
que tienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, los 4 a la vez. Pero no todos tienen pues los 4 al mismo tiempo, ¿no? Salvo estos pues nitrogenados. Y las estructuras jóvenes de los compuestos orgánicos son muy complejas, pero sin embargo están constituidos por pocos elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, si vemos esta imagen, fíjense, de una estructura de un compuesto orgánico, miren pues la forma, ¿no? Cómo se distribuyen los átomos en el espacio, pero no hay mucha diferencia en los átomos, ¿no? Aquí solamente vamos a encontrar a los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un elemento adicional metálico que es el cobalto. Esta es la estructura, jóvenes, de la vitamina B12. La vitamina B12, ¿no? Tiene un elemento secundario que es el cobalto, como pueden ver acá. Acá también lo podemos ver al fósforo, ¿no? Otro elemento secundario. Pero básicamente están formados por muy pocos elementos, ¿ah? A diferencia de los inorgánicos que se pueden formar prácticamente con todos los elementos de la tabla periódica. En cambio, los orgánicos no, básicamente se forman con 4 elementos y otros secundarios en menor cantidad. Otra imagen, por ejemplo, es de la ivermectina, ¿no? Que es un fármaco antiparasitario, ¿no? Que se utiliza en veterinaria, que se utilizó, jóvenes, al principio en esta lucha pues, contra la COVID-19, ¿no? Pero después los estudios indicaron pues, que no sirve, no produce ningún efecto beneficioso en el tratamiento pues, del COVID-19, pues eso fue descartado. Aunque a veces la gente no cree y seguía consumiendo esto, provocando daños pues, internos, ¿no? O la hidroxicloroquina, ¿no? Que es la quinina artificial con la cual antiguamente se trataba la malaria, ¿no? Que es también pues un problema, una enfermedad viral. Se pensaba que también pues funcionaba para este virus, ¿no? Del COVID-19, pero los estudios indicaron que no, también fue descartado. No hay, jóvenes, todavía un fármaco aceptado al 100% para el tratamiento del COVID, pero hay muchos que están en prueba, ¿no? Fármacos, así como pastillas, ¿no? Comprimidos que se podrían comprar, pues, en la farmacia, ¿no? Y con el tiempo se van a, pues, a empezar a vender aparte de las vacunas, ¿no? Bien, miren las estructuras, entonces, de los compuestos orgánicos. Son bastante complejas, a pesar de que están formados por muy pocos elementos. Esa es una de las principales propiedades de estos compuestos. Son excepciones los siguientes compuestos. Es decir, estos compuestos que pueden ver en estas fórmulas poseen carbono, pero no se consideran pues orgánicos. ¿Quiénes son? Tenemos acá pues el CO2, monóxido y dióxido de carbono, son compuestos inorgánicos a pesar que tiene carbono. El ácido carbónico, que tiene esta fórmula, el bicarbonato de sodio y los carbonatos, ¿no? Estos compuestos tienen carbono, pero no se consideran orgánicos. ¿Por qué? Porque no cumplen las propiedades pues, que vamos a indicar. Segunda propiedad. Los compuestos orgánicos, jóvenes, son esencialmente covalentes. Y eso se debe también a su composición. Como hemos mencionado, básicamente está formado por 4 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y los 4 son no metales, jóvenes, ¿ah? Unión de átomos no metálicos es unión pues covalente. Es por eso que los compuestos orgánicos tienen esta naturaleza. Sus átomos se unen por compartición de electrones. Ahora, esto no significa que no se presente el enlace iónico en los compuestos orgánicos. Sí hay jóvenes compuestos orgánicos que tienen enlace iónico, pero el carbono en esos compuestos se une siempre por covalencia. Por ejemplo, los jabones y detergentes, que son compuestos orgánicos, son compuestos salinos, ¿no? Salinos, por lo tanto iónicos, pero son orgánicos porque cumplen esta característica, ¿no? Pero la mayoría, por no decir el 100%, tienen naturaleza pues, covalente. Tercera propiedad. La mayoría de los compuestos orgánicos se encuentran formados por moléculas apolares. Los compuestos orgánicos tienen moléculas apolares, por lo que son insolubles en agua. O sea, el agua no los va a disolver. Y sus soluciones son no electrolíticas, ¿no? Al no tener iones, no conducen la electricidad a sus soluciones. La mayoría, jóvenes, son insolubles en agua porque tienen moléculas apolares. Hay excepciones, desde luego, ¿no? Como los alcoholes, por ejemplo, que son orgánicos, o los azúcares, que son orgánicos, azúcares simples, ¿no? Que sí se disuelven en el agua, porque son polares debido al puente de hidrógeno. Pero la mayoría, pues, no lo son, ¿no?
los hidrocarburos, por ejemplo, que son cientos de miles de compuestos, los lípidos, proteínas, polímeros, como la madera, la celulosa, ¿no? Muchos pigmentos son insolubles pues, en el agua. Por eso aquí estamos indicando la mayoría, no todos, ¿no? Tienen esa particularidad. Los puntos de fusión de sus sólidos y sus puntos de ebullición de los líquidos son bastante bajos comparado con los compuestos inorgánicos. O sea, los compuestos orgánicos sólidos se derriten a bajas temperaturas y los compuestos orgánicos líquidos hierven a bajas temperaturas en comparación a otros que son inorgánicos. Por ejemplo, si comparamos dos sólidos, ¿no? El cloruro de sodio, que es inorgánico, y el azúcar o sacarosa, que es orgánico, y ambos los calentamos, vamos a observar que primero, pues, en fundirse es el azúcar. Y si comparamos, por ejemplo, el agua, que es inorgánico, un líquido, y lo comparamos, pues, con el aceite o el alcohol, que es orgánico, y los calentamos, el primero, jóvenes, en hervir va a ser, pues, el alcohol o el aceite, ¿no? Tienen temperaturas de fusión y ebullición bajos en comparación con los inorgánicos. 5. La mayoría son inestables frente al calor. Son termolábiles, se dice, compuestos orgánicos, ¿no? Algunos se degradan, ¿no? Se descomponen, otros coagulan, por ejemplo, como algunas proteínas, ustedes lo calientan suavemente y ya están coagulando, ¿no? Como la clara del huevo, por ejemplo, ¿no? Otros combustionan, se queman. Por esa razón, muchos de ellos, obviamente no todos, se emplean como combustibles, pues son inflamables, ¿no? O sea, se queman. Por ejemplo, si hablamos de los hidrocarburos, ¿no? Casi todos ellos se utilizan como combustibles, ¿no? En diferentes pues, tipos de procesos, ¿no? Como, por ejemplo, en casa utilizamos el propano, ¿no? En los vehículos utilizan pues, el metano en forma de gas natural vehicular, utilizan también la gasolina, el diésel, el querosene, y así. Pero en general, jóvenes, prácticamente todos los compuestos orgánicos tienen esa cualidad de quemarse, ¿no? Por la presencia del carbono y el hidrógeno principalmente, que son combustibles. Pues hay que tener cuidado con los materiales pues, orgánicos como los plásticos, el cartón, el papel, ¿no? La madera, son inflamables, ¿no? No pueden estar pues cerca de una fuente de calor. Inclusive ahora que estamos utilizando mucho los alcoholes también son combustibles, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con el caso del alcohol en gel o líquido, si lo acercamos frente pues, a una fuente de calor, nos podemos pues quemar. Justamente a partir, muchachos, de los compuestos orgánicos se obtiene pues los combustibles, como en estos casos, ¿no? El biodiesel, ¿no? El bioetanol, el biogás, que son combustibles pues que tienen la particularidad de ser sostenibles. El biodiesel se obtiene a partir de los aceites vegetales, normalmente esos aceites que se utilizan para freír papa en las pollerías, ¿no? A veces se descartan, se botan y contaminan el ambiente, pero en realidad se podrían utilizar para fabricar pues, biodiesel. El bioetanol, que se obtiene pues a partir del azúcar, y el biogás, que se obtiene pues a partir de la materia orgánica en descomposición. Tenemos aquí una imagen del petróleo, jóvenes, que es una fuente también grande de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, ¿no? Y observamos que a partir de aquí se obtienen pues muchos materiales y la mayoría son combustibles, ¿no? Como el gas de refinería, que es el GLP, gas licuado de petróleo, el éter de petróleo que se utiliza como disolvente, la gasolina, el querosene, el gasóleo o diésel, ¿no? Los aceites lubricantes y los aceites pesados, así como el asfalto de las carreteras también. Son compuestos pues, orgánicos que se obtienen a partir del petróleo. 6. Los compuestos orgánicos, jóvenes, son millones, ¿no? Comparados con los inorgánicos que no llegan pues ni a 500.000, no son algo de 300.000 compuestos inorgánicos. En cambio, los orgánicos ya van pues en síntesis casi 4 millones de compuestos, ¿no? Porque hay tantos compuestos orgánicos, a pesar que estén formados solamente por 4 elementos, ¿no? Básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso se debe, jóvenes, a una propiedad denominada la isomería, que tiene que ver a la vez con una propiedad del carbono, que vamos a verlo luego, que se llama la autosaturación.
Los compuestos orgánicos presentan isomería. Isomería quiere decir que una misma fórmula global puede representar a más de un compuesto a la vez. Esto debido pues a la autosaturación del carbono, como hemos mencionado. O sea, pueden estar formados por las mismas cantidades de átomos, pero estructuralmente son distintos, por lo tanto las propiedades también lo son. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de estos dos isómeros, ¿no? Esta estructura que ven acá representa al alcohol etílico o etanol, que es el alcohol pues, que utilizamos para desinfectar, y también en las bebidas alcohólicas, ¿no? Y la otra sustancia que está a su costado representa un éter dimetílico se llama. Si ustedes analizan las estructuras son distintas, por lo tanto las propiedades también lo son. Pero si cuentan la cantidad de átomos que tiene cada uno de cada elemento, van a notar que son iguales, ¿no? Tiene 2 carbonos, aquí también hay 2 carbonos. Tiene 6 hidrógenos, aquí también hay 6 hidrógenos. Un oxígeno. Tienen la misma composición, la misma fórmula global, pero estructuralmente son distintos. Cuando se encuentren ustedes 2 o más compuestos que tengan la misma fórmula global, la misma composición, pero estructuralmente son distintas, van a decir que ellos son isómeros. Y esto se presenta a menudo en los compuestos orgánicos. Estos dos compuestos tienen esta fórmula: carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. ¿No? Pero estructuralmente son distintos. Y esta cantidad, ¿no?, de isómeros va a depender, jóvenes, de la cantidad de átomos de carbono que haya pues, en la molécula, ¿no? Esto, miren, es para una molécula de 2 carbonos. Imagínense que tenga una molécula de 20 carbonos, ¿no? La cantidad de posibles estructuras para 20 átomos de carbono pues es enorme, ¿no? Es por eso que esta propiedad de isomería y autosaturación del carbono explica el hecho, ¿no?, de por qué existen millones de compuestos orgánicos, a pesar de que están formados solo por 4 elementos químicos, ¿no? Aparentemente hay una incongruencia. En cambio, si vemos los inorgánicos, que básicamente se forman con todos los elementos de la tabla periódica, podríamos obtener pues una cantidad enorme de combinaciones posibles, ¿no? En cambio, los orgánicos, 4 elementos nada más. ¿Por qué tanto compuesto? Por la propiedad de autosaturación del carbono. Bien, entonces los compuestos orgánicos, jóvenes, cumplen esas 6 propiedades generales fundamentales. No hay otras más ya que no tienen pues, o son muy específicas o no tienen aplicación directa. Pues esas son 6 propiedades que hay que recordarlo para los ejercicios, para marcar pues cuando es correcto, incorrecto, verdadero o falso. Bien, el elemento carbono. Hemos mencionado que los compuestos orgánicos están constituidos por estos 4 elementos organógenos, el CHON, pero el carbono es el fundamental. Puede que no haya los 4 elementos a la vez, pero el carbono siempre va a estar presente. Por eso vamos a hablar acá un poco de este elemento. Bien, las propiedades indicadas para los compuestos orgánicos, esas 6 propiedades que hemos mencionado, dependen en gran medida de las propiedades del carbono. Por lo tanto, es importante conocer el comportamiento físico-químico de este elemento. El carbono, como sabemos, jóvenes, es un elemento no metálico, esto lo hemos visto en tabla periódica, que se ubica en el grupo 4A, la columna 14, y periodo 2 de la tabla periódica actual. Justamente su grupo se denomina carbonoides, ¿no? Es un material sólido conocido pues desde la antigüedad. El carbono es un elemento muy antiguo, ¿no? Y fue empleado pues como combustible y en joyería, porque hay una variedad de carbono que es el diamante. En la naturaleza se presenta de diversas formas, ¿no? Tanto pues formas puras, ¿no?, o como formando parte de los minerales. Aquí vamos a mencionar pues estos casos. Formas puras del carbono. Normalmente, jóvenes, se encuentran formando cristales de carbono en su forma pura y en variedades alotrópicas se llama. Esto también lo hemos visto en tabla periódica. Siendo las más comunes las formas de carbono, el grafito y el diamante. ¿No? Son las 2 formas alotrópicas más conocidas del carbono. No son las únicas, ¿no?, pero son las más conocidas. El primero, que es el grafito, es el carbono negro típico que nosotros conocemos, es un buen conductor eléctrico, mientras que el segundo
que es el diamante, es un cristal pues totalmente transparente, muy costoso, ¿no? Pues se emplea en joyería, es uno de los materiales más duros que existen, ¿no? El diamante. Estructuralmente lo podemos diferenciar así, ¿no? El grafito, que es este carbono de color negro que nosotros utilizamos pues en la escritura, de ahí viene el nombre de grafos, ¿no? Grafito. Los átomos de carbono, lo pueden ver acá en rojo, están formando jóvenes láminas hexagonales que se pueden deslizar pues una sobre otra, por eso cuando se deslizan dejan esta marca, ¿no? Marca. Es un material pues blando. En comparación pues al diamante, ¿no? El diamante, vemos acá, a su costado ven la estructura, los átomos de carbono se agrupan de forma tetraédrica, formando tetraedros, una forma más compacta, por eso la alta dureza pues, de este material. El diamante pues es, como hemos mencionado acá, uno de los materiales más duros que existen, puede rayar superficies, puede cortar materiales con suma facilidad, a diferencia del grafito pues que es un material blando, ¿no? Y a veces se utiliza inclusive como lubricante. El grafito se utiliza también en las pilas, ¿no? Es una barrita pues cilíndrica de color negro en las pilas, funciona como electrodo cátodo, es buen conductor de electricidad. En cambio, pues el diamante no conduce la electricidad, ¿no? Debido a su estructura. Estas son las formas puras pues del carbón, formas alotrópicas. Hay otras más, ¿eh? Como los nanotubos de carbón, los fullerenos, los grafenos, pues estas son las más conocidas. Este es el diamante, ¿no? No sé si alguna vez ustedes habrán visto, muchachos, un diamante, porque yo en vivo y en directo nunca lo he visto, ¿no? Solamente por televisión y algunas por revistas, ¿no? De publicidad. Es un material muy costoso. Formas impuras del carbón. Cuando hablamos, jóvenes, de las formas impuras, hablamos pues de los minerales, ¿no? Las rocas que contienen carbón. Y básicamente son 4 tipos de minerales que se extraen, ¿no? De la naturaleza para obtener carbón. Y estas son las siguientes, ¿no? La turba, ven acá, un carbono de tipo pastoso, ¿no? El lignito, que es prácticamente una roca, ¿no? La hulla, que es un material poroso, y la antracita, que es un material de aspecto ya metálico, más parecido pues a un cristal. Son 4 formas de carbono impuro, minerales, ¿no? De las cuales la antracita es el que tiene mayor contenido de carbono. Esta antracita pues se utiliza en grandes cantidades en los países que no tienen pues muchos ríos, y para producir su electricidad se hacen la construcción de centrales termoeléctricas, no son hidroeléctricas como acá, ¿no? Utilizamos el agua, ahí utilizan pues carbón, queman carbón para producir electricidad, y la antracita pues es el mejor mineral para producir pues electricidad a partir de su quema. Sin embargo, como ya sabemos, siempre que se quema carbón o cualquier compuesto orgánico, genera contaminación pues, del aire. Entonces es beneficioso por una parte, pero por otro lado. Bien, formas artificiales del carbón. O sea, el carbono, jóvenes, el grafito, diamante y estos minerales se pueden extraer de la naturaleza. Pero como a veces hay lugares, jóvenes, donde escasean, ¿no? Estos materiales, el carbono se puede obtener por otros medios, ¿no? Otras formas, las formas sintéticas se llaman, formas artificiales, ¿no? En vez de importar carbono pues de otro país, que sale muy costoso trasladarlo de un lugar a otro, se puede obtener pues a partir de materiales orgánicos por un tratamiento químico, y tenemos los carbonos pues artificiales. Se obtiene a partir de compuestos orgánicos, obviamente, ¿no? Aquí podemos tener, por ejemplo, el coque, ¿no? El coque que se obtiene a partir pues de esos carbonos minerales previamente procesados, ¿no? O el carbón vegetal que se obtiene a partir de la madera, ¿no? De la madera, eso con la cual pues hacemos nuestras parrillas, o en estos restaurantes donde venden pues pollos a la brasa, ¿no? Utilizan este tipo de carbono, carbón de madera. Ese carbón de madera no existe en la naturaleza, o sea, la madera sí, ¿no? Podemos extraerlo, procesarlo y obtenemos el carbón pues vegetal. Eso ya es una forma artificial. Lo mismo que el coque, que se trata pues principalmente el lignito, ¿no? Y la antracita para obtener
Este coque se utiliza pues en metalurgia. Y este carbón vegetal se utiliza normalmente pues, en la cocina, ¿no? Hay otras formas de carbón artificial como el hollín, ¿no? O negro de humo también se llama, ¿no? Cuando se quema el carbón o los compuestos orgánicos con bajo oxígeno se produce un humo negro, un polvo negro. Ese polvo negro se puede comprimir y formar pues materiales a partir de ellos como el caucho sintético, ¿no? O muchos pigmentos o tintas. También es carbón artificial. Y ni qué decir, jóvenes, de los huesos, pues, de los seres vivos, ¿no? De los seres humanos, los animales, los huesos también se pueden procesar para obtener carbón animal. Pero eso ya es carbón artificial, pues no existe en la naturaleza. Bien, pero del carbono lo que nos interesa, jóvenes, en esta clase es hablar de sus propiedades químicas, ¿no? Las propiedades químicas. El carbono presenta una serie de propiedades químicas, pero nosotros vamos a evaluar parte de lo que vamos a citar acá. El carbono también presenta otras propiedades químicas, pero no en los compuestos orgánicos. Aquí vamos a tratar solamente aquellas que se manifiestan en los compuestos orgánicos. Y son 4 estas propiedades del carbono en los compuestos orgánicos. Uno de ellos se llama la tetravalencia. Esta propiedad dice que en los compuestos orgánicos el carbono forma enlaces con la participación de sus 4 electrones de valencia, de su último nivel de energía, pudiendo unirse hasta con 4 elementos diferentes mediante enlaces covalentes químicos. Significa que en los compuestos orgánicos el carbono tiene valencia 4. Ahora, pero el carbono, si usted lo busca en tabla periódica, también tiene valencia 2 y valencia 4. Pero en los compuestos orgánicos solamente utiliza valencia 4. Por eso hay que tener cuidado. Aquí estamos hablando de las propiedades químicas del carbono en los compuestos orgánicos. El carbono, por eso se representa, jóvenes, en cuanto a su configuración electrónica, así. Número atómico 6, su configuración es 1s2, 2s2, 2p2, es de su capa de valencia, tiene 4 electrones, pueden ver, y estos 4 electrones forman enlaces en los compuestos orgánicos. Por eso al carbono se le va a representar en notación Lewis así. Carbono y 4 puntitos, ¿no? Porque tiene 4 electrones de valencia, puede formar hasta 4 enlaces. Carbono tetravalente. Claro que en las cadenas carbonadas que nosotros vamos a ver en los compuestos orgánicos, al carbono se le va a representar así, ¿no? Cada electrón aquí desapareado, solitario, va a formar un enlace que se puede representar con una línea. Por eso se dice que el carbono tetravalente en los compuestos orgánicos puede formar enlaces hasta con 4 elementos diferentes, pues, mediante enlaces simples. Pero si hablamos, jóvenes, de forma tetraédrica, ¿no? No es en realidad, pues, aquí este ángulo de 90 grados, ¿no? Porque esto parece un cuadrado. En el espacio sería de forma tetraédrica. Esto sería lo correcto. Aunque nosotros, como acá dibujamos todo en el plano, normalmente lo vamos a representar de esta manera. Esa es la primera propiedad química del carbono en los compuestos orgánicos. La segunda propiedad se llama la covalencia. En los compuestos orgánicos el carbono solo forma enlaces covalentes, ¿sí? Es decir, se une con otros átomos por compartición de electrones. Como hemos mencionado, los compuestos orgánicos también pueden tener enlace iónico, pero el carbono dentro de esos compuestos solo va a formar enlace covalente. El enlace iónico lo va a formar en los compuestos orgánicos normalmente el oxígeno, pero el carbono que está dentro, ¿no?, del compuesto orgánico siempre va a tener únicamente enlaces covalentes. Es por eso que hemos mencionado que una de las propiedades de los compuestos orgánicos es su naturaleza covalente. ¿Por qué? Porque el carbono forma enlaces covalentes, ¿no? La tercera propiedad se llama la autosaturación. En algunos libros esto también lo llama la concatenación, pero el nombre más corriente es autosaturación. Auto quiere decir consigo mismo, ¿no? Saturación significa que se va a enlazar, unir con otros carbonos. En los compuestos orgánicos, el carbono, jóvenes, puede unirse a otros átomos de carbono formando las llamadas cadenas carbonadas. Esta es una propiedad casi exclusiva del elemento carbono, que explica la isomería, ¿no? Porque una misma fórmula puede representar a varios compuestos por la forma de sus cadenas. O sea, las cadenas carbonadas pueden ser distintas, a pesar que tienen la misma cantidad de carbono, ¿no? Y también esta propiedad explica la existencia de la enorme cantidad de compuestos orgánicos, que son millones de compuestos, como hemos mencionado,
a pesar de que dichos compuestos se encuentran formados por muy pocos elementos. La autosaturación explica eso. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Si tenemos un compuesto que tiene 4 carbonos, enlazar a esos 4 carbonos se puede dar de distintos modos, generando pues diferentes estructuras o diferentes tipos de cadenas carbonadas. Si tiene 6 carbonos, pues más posibilidades. Si tiene 10 carbonos, más posibilidades. Las cadenas carbonadas que puede formar el carbono pueden ser de dos tipos, ¿no? Las cadenas abiertas, ¿no? Cuando los carbonos pues están en forma consecutiva, en lineal o ramificada, y las cadenas carbonadas cerradas, ¿no? Cuando los átomos de carbono se enlazan, generando una cadena pues cíclica se llama. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren, una cadena lineal de 3 carbonos. Los 3 están en una sola línea. Una cadena ramificada, cuando tenemos una cadena lineal con una rama, ¿no? Que está pues sobre él o debajo de él, ¿no? Y una cadena pues carbonada cíclica, cuando los carbonos cierran la cadena pues con una estructura de este tipo. Ahora, estos dibujos jóvenes que estamos haciendo están en el plano, por si acaso, ¿ah? Porque en el espacio ya hemos hecho cada carbono tetravalente, de esta forma sería pues tetraédrico, tendría otra apariencia, ¿no? Pero nosotros lo vamos a dibujar simplemente así. Cadena lineal, cuando todos los carbonos están pues sobre una misma línea. Cadena ramificada, cuando tenemos una cadena lineal y una especie de ramas salen pues de los extremos superior e inferior, ¿no? Y cadena cíclica, cuando los carbonos se cierran, ¿no? Ahora, ustedes van a notar en estos dibujos que cada carbono tiene 4 líneas a su alrededor. ¿Por qué? Porque el carbono siempre es tetravalente. Tetravalente. Y la última propiedad se llama hibridación. El carbono combina sus orbitales atómicos de su capa de valencia para producir lo que se llaman los orbitales híbridos. Esto lo hemos visto, jóvenes, en los enlaces químicos, ¿ah? Gracias a esta hibridación, el carbono puede adoptar diferentes formas geométricas debido pues a la combinación de sus orbitales y generar también, aparte de estos enlaces simples que podemos ver acá, formar pues enlaces dobles o triples. Los tipos de hibridación de carbono generan estas estructuras. Aquí vamos a tener 3 tipos de hibridación. Hemos visto también la teoría del enlace: la hibridación sp3, la hibridación sp2 y la hibridación sp, cuya notación es así. Un carbono sp3 es un carbono que lo vamos a ver, jóvenes, en las cadenas de esta forma, con sus 4 enlaces de acuerdo con la tetravalencia. Un carbono del tipo sp2 va a ser un carbono que lo podemos ver en las cadenas carbonadas de esta forma. Bueno, en este caso, el número de orbitales híbridos son 4 porque el carbono forma 4 enlaces. En la hibridación sp2, el carbono va a tener esta forma. Va a haber un enlace doble y 2 enlaces simples. Siempre 4 líneas a su alrededor, porque es tetravalente. Pero ahora 2 líneas se han agrupado en un solo enlace y genera el enlace doble. Por eso, en la hibridación sp2, el carbono ya no forma 4 enlaces, solamente forma 1, 2 y 3 enlaces. Porque aquí ya se han agrupado 2, un enlace doble. Este es el carbono sp2. También lo llaman carbono triangular. Este es un carbono tetraédrico, este es carbono triangular, porque si en el espacio alejan lo más los enlaces, formaría un triángulo. Aquí vamos a tener 3 orbitales híbridos, porque va a haber 3 enlaces. Y el carbono sp lo veríamos así, ¿no? Un carbono con 2 enlaces dobles, solamente forma 2 enlaces, o un carbono con un enlace triple. En cualquiera de los casos, cada carbono forma solamente 2 enlaces. ¿Por qué? Porque tiene 2 orbitales híbridos, ¿no? Aquí se va a unir un átomo con un enlace doble, aquí otro átomo con un enlace doble. O aquí un átomo con enlace simple y luego con un enlace triple. Pero en cualquiera de los tipos de hibridación, siempre va a haber 4 líneas a su alrededor, ¿eh? Porque la tetravalencia se mantiene. La hibridación solamente tiene que ver con el número de enlaces que puede formar debido pues, a la combinación de orbitales, ¿no? Todo parte de aquí. Si son 4 orbitales, estos 2 se pueden agrupar y formar un enlace doble, o estos 3 se pueden agrupar y formar un enlace triple. Pero cuando se agrupan, ya la cantidad de enlaces que se van a formar con otros átomos disminuye. Aquí se puede formar hasta con 4 enlaces, o sea, con 4 elementos distintos. Aquí solamente con 3,
y en este caso solamente con 2. Ustedes van a reconocer el híbrido de carbono sobre la base, jóvenes, de estos diagramas. Si solamente tiene enlaces simples, es un carbono sp3. Si tiene un enlace doble, es carbono sp2. Si tiene 2 enlaces dobles o un enlace triple, es un carbono sp. Por ejemplo, en estas cadenas que hemos mencionado acá, todos los carbonos aquí son sp3, porque todos tienen solo enlaces simples. Todos estos carbonos son sp3. Si hubiese un enlace doble, ya habría carbono sp2. Si hubiese enlace triple, sp. Bien, aplicaciones de la hibridización. Conocer, jóvenes, la hibridización de los carbonos en las cadenas carbonadas es indispensable para diferenciar los tipos de compuestos que vamos a ver a lo largo, pues, de la química orgánica. Una de las aplicaciones de la hibridización es la diferenciación de los compuestos orgánicos. Cuando en una estructura todos los átomos de carbono, los átomos de carbono son del tipo sp3, se dice que el compuesto es saturado. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la cadena carbonada contiene carbonos únicamente con enlaces simples. Si la cadena carbonada contiene todos los carbonos con enlaces simples, vamos a decir que es un compuesto orgánico saturado. Y este término saturado se amplía, jóvenes, a todos los compuestos orgánicos. Por ejemplo, si hablamos de los hidrocarburos, vamos a hablar de hidrocarburos saturados. Si hablamos de las grasas, por ejemplo, vamos a hablar de las grasas saturadas. ¿Qué características presentan ellos? Que todos los carbonos de la cadena tienen solamente enlaces simples. Mientras que la presencia de carbonos sp2 o sp, que tienen enlace doble o triple, nos indica, pues, que el compuesto es insaturado. O sea, cuando un compuesto orgánico tiene en la cadena carbonada átomos de carbono con enlace doble o triple, vamos a decir que ese compuesto es insaturado. Por otro lado, en los hidrocarburos, que son los compuestos orgánicos más comunes, y sobre la base de ellos vamos a formar todos los compuestos orgánicos más adelante, esta diferenciación se puede expresar para conocer las fórmulas de esos compuestos, fórmulas globales, de acuerdo, pues, al número de carbonos que hay en la cadena. Adelantando a estos, jóvenes, vamos a ver acá, vamos a hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados solamente por 2 elementos, carbono e hidrógeno. Y dependiendo cómo estén hibridizados los átomos de carbono en estos hidrocarburos, vamos a tener 3 variedades. Los hidrocarburos alcanos, que tienen esta fórmula global, N-carbonos, el doble más 2 de hidrógeno, unidos a él. N-carbonos, o sea, para N-carbonos hay 2N más 2 hidrógenos unidos a él. Este tipo de hidrocarburos o compuestos orgánicos se caracterizan porque en ellos vamos a encontrar solo enlaces simples. Mientras que los hidrocarburos alquenos y alquinos son insaturados. Ahí vamos a encontrar enlace doble, enlace triple, y sus fórmulas van a ser así, ¿no? Para los alquenos, para N-carbonos van a estar unidos el doble de hidrógeno. Y para los alquinos, para N-carbonos, van a estar unidos el doble menos 2 de hidrógeno. Noten que los alquenos y alquinos tienen menos hidrógenos que los alcanos. Justamente por esta razón están insaturados. Hay lugares todavía por llenar en estos espacios. Este es el límite, aquí es hidrocarburo saturado. En los alquenos y alquinos, como va a haber en los alquenos enlace doble y los alquinos enlace triple, las fórmulas de estos compuestos empiezan a partir de N mayor o igual que 2. Significa que los alquenos y alquinos empiezan de la serie de 2 a más átomos de carbono. No hay alquenos ni alquinos con un solo átomo de carbono. Siempre N debe ser para ellos mayor o igual que 2. O sea, aquí puede ser como mínimo 2, puede ser 3, 4, 5 más. En cambio, los alcanos sí, aquí puede ser 1. Los alquenos y alquinos empiezan a partir de 2 carbonos. Y justamente estas fórmulas nos van a servir, jóvenes, para reconocer a los compuestos orgánicos saturados e insaturados. Segunda aplicación. En las cadenas carbonadas, los carbonos del tipo sp3, o sea, los carbonos que tienen solo enlaces simples, se pueden categorizar, jóvenes, de acuerdo con su reactividad. O sea, la forma como reaccionan, ¿no?, cuando interactúan con otras sustancias. Y así vamos a tener 4 tipos de carbonos, llamados el carbono primario, el carbono secundario, el carbono terciario y el carbono cuaternario.
Pero estas categorías, jóvenes, solamente son para carbonos sp3, o sea, para carbonos con enlace simple. Los carbonos que tienen enlace doble, enlace triple, no entran en esta categoría. Solamente para carbonos del tipo sp3. Y así vamos a encontrar en una cadena carbonada 4 tipos de carbono. En este esquema podemos resumir, jóvenes, cómo identificarlo, ¿no? Un carbono primario, los carbonos denotados aquí van a estar en rojo, va a ser aquel carbono que de sus 4 enlaces, porque todos ellos tienen solamente enlaces simples, de sus 4 enlaces, solamente uno está unido a otro carbono. Aquí la hemos ver. Un carbono es primario cuando de sus 4 enlaces simples, solamente uno está unido con otro carbono y el resto va a estar unido con hidrógenos. Por eso los carbonos primarios siempre los vamos a reconocer por la fórmula CH3 con una rayita, ¿no? CH3 porque es carbono con 3 hidrógenos y una rayita. El carbono secundario es aquel carbono que de sus 4 enlaces simples, 2 de ellos están unidos a otros carbonos y el resto está unido a hidrógeno. Es por eso que el carbono secundario lo vamos a reconocer como CH2 y 2 líneas unidas a otro carbono. El carbono terciario es aquel carbono que de sus 4 enlaces simples, 3 de ellos están unidos con otros carbonos y le queda pues un solo hidrógeno. El carbono terciario se va a reconocer como CH y 3 enlaces simples unidos a otros carbonos. Y el carbono cuaternario es aquel carbono que de sus 4 enlaces simples, los 4 están unidos pues a otros carbonos. Ya no tiene pues valencias adicionales para los hidrógenos, ¿no? Entonces es un carbono sin hidrógeno. En los problemas es importante reconocer estos jóvenes, sobre todo cuando se quiera analizar la reactividad. La reactividad pues nos va a indicar qué tipo de compuestos químicos se pueden formar cuando un compuesto de cadena carbonada tenga pues cualesquiera de estos átomos de carbono. Para propósitos prácticos, el reconocimiento se va a hacer de esta forma. En los hidrocarburos, los tipos de carbono se pueden reconocer en relación a la cantidad de hidrógenos unidos a ellos. Cada hidrógeno equivale, recuerden, a un enlace simple, ¿no? Porque el hidrógeno solamente forma un enlace simple. Así, por ejemplo, si me dan esta estructura, miren, yo voy a reconocer a los carbonos primarios como aquellos carbonos del tipo CH3. Los carbonos primarios aquí están en rojo, CH3. ¿Por qué? Porque un carbono es primario cuando de los 4 enlaces que tiene, solamente uno está unido a otro carbono. Los 3 hidrógenos son supervalencias libres, en teoría, ¿no? Este también es un carbono primario, 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 primario y primario. Los carbonos primarios normalmente van a estar en los extremos de las cadenas carbonadas. Habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 primarios. Los carbonos secundarios son los CH2. ¿Por qué? Porque son carbonos que de sus 4 enlaces, 2, fíjense acá hay 1 y 2 enlaces están unidos con otros carbonos. Y le queda pues 2 valencias libres que son sus hidrógenos. Carbonos secundarios acá habría 3. Verde. Carbonos terciarios son carbonos del tipo CH. De los 4 enlaces que tiene carbono, 3 de ellos están unidos con otros carbonos, le queda un solo hidrógeno que es su valencia libre. Hay 2 carbonos terciarios aquí en esta estructura. Y el carbono cuaternario sería él. El carbono cuaternario es que de sus 4 enlaces, los 4 están unidos con otros carbonos. Ya no tiene hidrógeno, es un carbono desnudo, se dice. Entonces, siempre que vean CH3, carbono primario, CH2, carbono secundario, CH, carbono terciario, y solamente C, carbono cuaternario. Ojo que esta categoría es solamente para enlaces simples, ¿ah? Para enlaces simples. Si hay un enlace doble, ese carbono se descarta. Si hay un enlace triple, ese carbono se descarta en la categoría. Solamente la categorización es para carbonos sp3, carbonos con enlaces simples. Bien, considerando entonces estas propiedades del carbono, vamos a ver ahora cómo escribir las fórmulas de los compuestos orgánicos para definir sus nombres, ¿no? Porque vamos a ver aquí 2 cosas, hemos dicho principales, ¿no? La formulación y la nomenclatura. Escribir las fórmulas y darle los nombres. Y para evitar las dificultades que presenta el fenómeno de isomería, ¿no?
hemos dicho pues que una misma fórmula puede representar a varios compuestos. Entonces, hay diferentes maneras de indicar la estructura de un compuesto. Por eso aquí vamos a hablar de tipos de fórmulas, ¿no? Los compuestos orgánicos se pueden denotar empleando diferentes tipos de fórmulas. Unos sirven para indicar su composición centesimal, solamente para saber cuántos átomos de cada uno hay. Otros para indicar pues, los tipos de enlace sigma y pi que tienen. Otros para predecir pues, su reactividad, si hay carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Y hay otras formas, jóvenes, de representar pues, a los compuestos orgánicos mediante fórmulas. Aquí vamos a ver todas las fórmulas posibles. Sin embargo, nosotros vamos a ver básicamente 3 de ellas, ¿no? Bien, en este cuadro está el resumen de esas fórmulas. La fórmula molecular de un compuesto es aquella, pues, donde se indica la totalidad de los átomos que conforman al compuesto, ¿no? O sea, aquí no veo estructura, solamente cantidades de átomos. 4 carbonos, 8 hidrógenos, 2 oxígenos, nada más. Esta fórmula sirve para identificar su composición real en cantidad de átomos. Pero no me sirve, jóvenes, para dar el nombre porque por isomería esta fórmula puede representar a varios compuestos a la vez. También conocemos la fórmula empírica, que es la simplificación de esta fórmula pues, molecular, ¿no? Aquí este subíndice 4, 8 y 2 tiene factores comunes, pueden sacar mitad y llegamos a esto. Esta es la representación mínima de un compuesto. Tampoco nos sirve para dar los nombres porque por el fenómeno de isomería puede representar pues, a varios compuestos. Otra es la fórmula condensada, que es representar, jóvenes, a los carbonos en la cadena carbonada, pero sin las uniones entre ellos. Aquí, por ejemplo, este carbono CH3 está unido con este CH2 con un enlace que no se ve, se ha obviado, pero se entiende que es simple. ¿Por qué? Porque el CH3, que es un carbono primario, le falta un enlace para completar los 4. Este CH2, le faltan 2 enlaces, aquí debe haber 2 enlaces, ¿no? Este CH2, y aquí también. Y aquí está representado, pues, lo que se llama el grupo funcional. Fórmula desarrollada. Esta es la fórmula que vamos a utilizar básicamente en los problemas. Es lo mismo que está acá, jóvenes, de arriba, fíjense, solo que hemos desglosado todos los enlaces, ¿no? El CH3 se ha separado, ¿no? Acá está el carbono y los 3 hidrógenos. Luego hay un enlace aquí, viene el CH2, ha sido separado los hidrógenos. Luego viene otro enlace acá, que es otro CH2. Luego viene pues acá un enlace con el carbono, acá hay un enlace doble con el oxígeno y un enlace con el OH. Esta es la fórmula desarrollada. Aquí en esta fórmula se ve explícitamente todos los enlaces y normalmente nos sirve, jóvenes, para reconocer cuántos enlaces pi y sigma hay, cuántos enlaces son polares o apolares, ¿no? Pero en algunos casos nos conviene reducir esta fórmula desarrollada con la fórmula estructural o semidesarrollada también, donde consiste en agrupar, ¿no? Estos 3 hidrógenos los agrupo en CH3, estos 2 hidrógenos los agrupo en CH2, esto también CH2 y aquí lo agrupo como COOH. Esto se conoce como la fórmula estructural o fórmula semidesarrollada. Y también hay una fórmula esquelética o topológica, se llama, donde se van a omitir los símbolos de los elementos carbono e hidrógeno en la cadena carbonada. Los otros elementos sí se pueden colocar, pero el carbono y el hidrógeno en la cadena carbonada se van a omitir. Entonces, como aquí hay 3 carbonos, se coloca pues en forma de zigzag aquí. Aquí hay un carbono, 2, 3 carbonos. Este es el cuarto carbono, el que está acá. Aquí está el doble enlace oxígeno, aquí está el OH. Acá está el CH2, acá está el CH2 y aquí está el CH3. Esto normalmente se utiliza para la escritura rápida de una fórmula, de un compuesto, ¿no? Si hay 10 carbonos, no voy a estar escribiendo de esta forma, sino simplemente digo, pues, en zigzag, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Es la representación. En cuanto a una cadena carbonada abierta, ¿no? Si es una cadena cerrada, se utiliza, jóvenes, figuras geométricas, ¿no? Como cuadrados, triángulos, pentágonos, hexágonos y así. Cada línea representa un enlace simple de estos que están acá. Una línea doble es un enlace doble, una línea simple es un enlace simple. Es así. Lo que sí
es que cuando ustedes le den la fórmula topológica, tienen que llevarlo a esta fórmula de acá por cuestión de tetravalencia. No, acá hay un carbono. Este carbono que está acá tiene un enlace, dos enlaces, le falta dos porque es tetravalente. Y ustedes lo deben completar con los hidrógenos, CH2. Lo mismo acá, ¿no? Este carbono que está acá, miren, tiene un solo enlace simple, le falta tres, tetravalente. Justamente esos tres son los tres hidrógenos que faltan colocar acá. Solo que aquí se ha obviado, ¿no? Entonces, de estos tipos de fórmulas, lo que vamos a utilizar en los problemas básicamente son estos tres últimos. La fórmula estructural, esto acá también se conoce como la fórmula semidesarrollada. Y la fórmula esquelética, porque aquí se ve solamente el esqueleto, ¿no?, de la cadena carbonada, se llama también forma topológica. Pues se hace uso de figuras geométricas, aquí líneas, ¿no?, en zigzag, líneas dobles, líneas simples, líneas triples, donde no se incluye el símbolo del elemento carbono de hidrógenos unidos, ¿no? Ahí se ha cambiado. Este CH2 simplemente se ha puesto como un punto acá. Este CH2 como un punto, este CH3 como un punto. Se ha obviado el símbolo del carbono y el hidrógeno en la cadena carbonada. Los otros elementos diferentes al carbono sí se colocan acá. Es así. Bien. Conociendo, jóvenes, estas propiedades básicas, vamos a hablar del primer tipo de compuestos orgánicos que vienen a ser los hidrocarburos. Los hidrocarburos. Ya conocemos entonces que estudia la química orgánica, qué son los compuestos orgánicos, qué propiedades deben cumplir los compuestos para ser orgánicos o considerarse orgánicos o ser llamados orgánicos. Hemos hablado pues del carbono, ¿no?, sus propiedades generales, sus formas de existencia, ¿no?, en la naturaleza y formas artificiales. Hemos hablado de las propiedades químicas del carbono, ¿no? Tetravalencia, covalencia, autosaturación, hibridización. Aplicaciones de la hibridización para hablar pues de compuestos saturados, insaturados, y las categorías de carbonos, primario, secundario, terciario, cuaternario. Considerando, jóvenes, esas propiedades fundamentales de los compuestos orgánicos y el carbono, vamos a hablar ahora de los primeros compuestos orgánicos, de los hidrocarburos. Los hidrocarburos representan los compuestos orgánicos más sencillos que se conocen, pues se encuentran constituidos solo por los elementos carbono e hidrógeno. Solamente dos elementos. Por eso se dice que los hidrocarburos son compuestos binarios, dos elementos. Sus principales fuentes naturales de obtención son el petróleo y el gas natural. O sea, los hidrocarburos se sacan del petróleo y del gas natural. Por eso, pues, la industria del petróleo también se le llama la industria de los hidrocarburos, ¿no? El gas natural, jóvenes, son reservas de gas que se encuentran en el subsuelo o en el zócalo continental. Aquí en Perú tenemos pues una gran reserva, ¿no?, de este gas, formado por 4 hidrocarburos gaseosos principalmente, en la provincia cusqueña de Camisea, ¿no? Ahí tenemos pues el gas en una cantidad tan grande pues que se cree que nos va a sustentar por lo menos en los próximos 30 años, ¿no? Sí se utiliza de una forma pues regulada y sostenible. Sin embargo, ese gas natural pues no lo estamos extrayendo nosotros, ¿no? Lo están extrayendo pues una empresa extranjera y nos vende pues a un costo súper sobrevalorado, ¿no? Y eso es lo que quiere cambiar pues este nuevo gobierno, o sea, ese es nuestro gas, o sea, nos pertenece a nosotros. Solo como no tenemos pues la maquinaria, ¿no?, la tecnología, otras empresas lo extraen y lo exportan y a nosotros pues nos venden a un precio sobrevalorado, ¿no? Lo que se tiene que hacer aquí, como ha indicado el nuevo presidente, eh, es renegociar, pues, o sea, revisar ese contrato, ¿no?, que se le ha dado para que no solamente ese gas se exporte, sino también se usa pues acá en el Perú y a un precio como debe ser, ¿no? Porque son nuestros minerales, ¿no? O sea, es nuestra reserva de gas. Bien, de ahí se saca entonces los hidrocarburos, o sea, del petróleo y el gas natural. En las cadenas carbonadas de estos compuestos, los hidrocarburos, podemos encontrar uniones del tipo simple, doble o triple,
¿no? Debido a la propiedad de hibridización, como ya sabemos. Su fórmula global general de estos compuestos es así. Todo hidrocarburo se escribe de esta forma. Carbono N, hidrógeno 2N más 2, menos 2D, menos 4T. Donde N representa el número de átomos de carbono en la cadena carbonada, D representa el número de enlaces dobles que hay en la cadena carbonada, y T representa el número de enlaces triples. Esta es la fórmula global general de todo hidrocarburo. Ahora vamos a ver que si no hay enlace doble y no hay enlace triple, esto se cancela. Y la fórmula sería carbono N, hidrógeno 2N más 2, que es la fórmula de los alcanos, como hemos visto, que son hidrocarburos que tienen solo enlaces simples. Si hay enlace doble, un enlace doble, y esto pues no hay triples, entonces reemplazan uno acá, sería pues carbono N, hidrógeno 2N más 2, menos 2. Se cancela el 2, sería carbono N, hidrógeno 2N, que es la fórmula de los alquenos, como hemos ya adelantado en la parte de hibridación. Pero aquí es fórmula global, total, ¿no? Bien, tipos de hidrocarburos. Como hemos mencionado, jóvenes, las cadenas carbonadas pueden tener enlace simple, doble o triple, ¿no? Dependiendo entonces la presencia de estos enlaces, vamos a tener tres tipos de hidrocarburos que ya lo hemos mencionado. En general, los hidrocarburos se clasifican sobre la base del tipo de hibridización de los átomos de carbono. También se pueden clasificar de acuerdo con la forma de la cadena carbonada, ¿no? Así tenemos los hidrocarburos alifáticos, por ejemplo, que son hidrocarburos de aspecto grasoso, ¿no? Aceitosos, son los hidrocarburos típicos del petróleo, y también los hidrocarburos aromáticos, que son hidrocarburos fragantes, de olores característicos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos se tienen los hidrocarburos acíclicos o de cadena abierta, y los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. En esta primera clase, jóvenes, nosotros vamos a ver los hidrocarburos alifáticos, los hidrocarburos comunes, ¿no? De aspecto grasoso, del tipo acíclicos, ¿no? Que forman cadenas carbonadas que no son cerradas. Hemos visto que la cadena carbonada depende de la propiedad de la autosaturación. Pueden ser de tres tipos, ¿no? La cadena lineal, la cadena ramificada y la cadena cíclica. Nosotros vamos a ver los hidrocarburos que no son de cadena cerrada, acíclicos, que van a ser los hidrocarburos lineales y los ramificados. Pero también existen pues hidrocarburos de cadena cerrada que son cíclicos. Eso lo vamos a ver en la clase posterior junto con los hidrocarburos aromáticos. En esta primera parte vamos a ver los alifáticos, hidrocarburos alifáticos de cadena carbonada abierta. En la presente clase entonces vamos a tratar la formulación y nomenclatura de los hidrocarburos acíclicos, así como también algunas de sus propiedades fundamentales para los problemas de teoría. Bien, en este esquema nuevamente he puesto pues cómo se obtienen los hidrocarburos a partir del petróleo, ¿no? Este es un esquema distinto a lo que hemos mencionado en las propiedades de los compuestos orgánicos. Y aquí está, jóvenes, en inglés, ¿no? Para ustedes, pues, que también llevan curso de inglés, no hay problema, ¿no? En cuanto pues al entendimiento de esto, ¿no? El petróleo se procesa y se obtiene pues hidrocarburos de diferentes tamaños, ¿no? Que son mezclas. Gas licuado del petróleo, en los disolventes, ¿no? El petróleo para vehículos o combustibles, ¿no? El combustible pues para aviones, el diésel, los lubricantes, las ceras, y los combustibles pesados y el asfalto de carretera. Todos ellos, jóvenes, son hidrocarburos, ¿ah? Están formados solamente por carbono e hidrógeno. Y para estudiarlo mejor, ellos se van a clasificar de esta manera. Aquí tenemos la clasificación. Hidrocarburos, dos tipos hemos mencionado, los alifáticos, que son los hidrocarburos grasosos, aceitosos que conocemos, y los hidrocarburos aromáticos. Estos aromáticos normalmente se obtienen, jóvenes, a partir de las plantas. Los alifáticos se obtienen directamente del petróleo, en mayor grado, ¿no? Dentro de los alifáticos tenemos a los acíclicos de cadena carbonada abierta, como son los alcanos, alquenos y alquinos.
Los alcanos tienen solamente enlace simple, los alquenos hay enlace doble, y los alquinos enlace. Y tenemos también dentro de los alifáticos los alicíclicos, o hidrocarburos de cadena cerrada. Tenemos los ciclos alcanos, estructuras cerradas. Estas son fórmulas topológicas o esqueléticas. Con enlace simple, ciclos alquenos que tienen enlace doble, y ciclos alquinos que tienen enlace. Y también los hidrocarburos, tenemos en la variedad aromáticos, como los monocíclicos, este es un hidrocarburo base llamado el benceno, y los policíclicos, ¿no? Que se obtienen por unión de esas estructuras bencénicas o anillos bencénicos también se llama. En esta clase, como hemos mencionado, vamos a ver los hidrocarburos alifáticos acíclicos, estos de acá. La clase que viene vamos a ver los cíclicos y los aromáticos. Bien, hidrocarburos acíclicos entonces. Son hidrocarburos alifáticos que se diferencian entre sí por la hibridación de los átomos de carbono en la cadena carbonada. Pueden ser lineales o ramificados, pero de cadena abierta. No se cierra la cadena. Se tienen las siguientes variedades. Uno son los hidrocarburos alcanos. Sus cadenas carbonadas poseen enlaces simples entre átomos de carbono, solo enlaces simples, porque se encuentran hibridados de la forma sp3. Son carbonos sp3 en la cadena carbonada. Se le considera hidrocarburos saturados, ya lo sabemos, debido a la tetravalencia del carbono. Todos ellos completan 4 enlaces simples. Por esta razón, poseen alta estabilidad. Y se les dio el nombre de parafinas a los hidrocarburos alcanos, también se le llama parafinas, debido pues a su alta estabilidad, ¿no? Parafina significa privado de afinidad o privado de reactividad. Son bastante estables en comparación a los otros hidrocarburos, estos alcanos. Sus derivados se obtienen por reacción de sustitución. O sea, los alcanos, como son saturados, ya no hay lugar para agregar más cosas. La única forma de reacción es de sustitución. Hay que sacar algo para hacer ingresar algo, ¿no? Eso como teoría. Claro que no vamos a ver por las reacciones químicas porque es la parte ya compleja de la química orgánica. Su fórmula global general es así. Los alcanos, ¿no? Carbono N, hidrógeno 2N más. Por ejemplo, esta es la estructura, miren, de un alcano de 4 carbonos. Miren, 4 carbonos. Todos tienen enlace simple. Todos son, pues, sp3. Y, de acuerdo con la tetravalencia, completamos los espacios que faltan con hidrógeno. 3 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Esta es la fórmula estructural o desarrollada, ¿no?, del compuesto. Aquí esta fórmula, hemos dicho, nos sirve para contar por los enlaces pi y sigma, los enlaces polares y apolares, ¿no? Pero no nos sirve, pues, para la escritura más sencilla, ¿no? Entonces, esto se puede traducir así. Esta es la fórmula semi-desarrollada, que consiste ya en agrupar CH3, CH2, CH2, CH3. Esto nos sirve para identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, ¿no? Pero también se puede escribir, jóvenes, en forma condensadas, ¿no? Como el CH2 se repite, yo lo puedo agrupar aquí, ¿no? CH3, CH3, CH2 2 veces. Esa es su forma condensada. En forma topológica tendríamos que dibujar, pues, en zigzag, ¿no? O sea, en forma esquelética sería, pues, un carbono, una raya hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Sería así, su representación. Forma topológica. De las cuales vamos a utilizar principalmente esto de acá, nosotros, y la fórmula topológica. Eso en el caso de los alcanos. Debido a la propiedad de autosaturación, estos hidrocarburos poseen isomería de cadena o esqueleto. Significa, jóvenes, que en los alcanos yo lo puedo escribir de forma lineal, o también lo puedo escribir de forma ramificada, y sigue siendo un alcano. Claro que sus propiedades van a ser distintas por las diferentes formas de la cadena. Eso se llama isomería de cadena o isomería de esqueleto. Por ejemplo, aquí he colocado los 4 carbonos en una sola línea. Pero ¿qué pasa si hubiese colocado solamente 3 y uno arriba o hacia abajo, ¿no? Sigue siendo un alcano, ¿eh? Pero estructuralmente es distinto y representa un isómero de este compuesto. Por ejemplo, para 5 carbonos, miren,
sus fórmulas podrían ser así, ¿no? Los 5 en línea tienen esta fórmula. Carbono 5, hidrógeno 2. Porque la fórmula es así, N carbonos, hidrógeno el doble más 2, ¿no? Si hay carbono 5, hidrógeno sería 2 por 5 más 2, 12. Pero aquí miren, aquí han colocado 4 carbonos y el quinto está acá, en forma de CH3. Tiene la misma fórmula, pero estructuralmente ya es distinta. Y otra variedad, mira, han puesto solamente 3 carbonos y el cuarto y el quinto lo han puesto acá, arriba y abajo. Eso se llama isomería de cadena. O sea, los alcanos no solamente se pueden escribir de forma lineal, ¿no? Puede escribir también de forma ramificada y generaría pues variantes, ¿no? Que se conoce con el nombre de isómeros. Eso en el caso pues de los alcanos. Entonces yo lo voy a reconocer por dos cosas, ¿no? Primero, porque en la cadena solamente hay enlaces simples, o por la fórmula. La fórmula es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Así lo voy a reconocer. El segundo tipo son los hidrocarburos alquenos. En los hidrocarburos alquenos, sus cadenas carbonadas poseen por lo menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. Estos se encuentran divididos de la forma sp2. Se les considera hidrocarburos insaturados. Debido a la tetravalencia del carbono, se ha completado solo con 3 enlaces. O sea, el carbono puede formar hasta 4 enlaces, pero como acá hay un enlace doble, ese carbono del enlace doble solamente va a formar 3 uniones con otros átomos. Un doble y 2 simples, ¿no? Por esta razón, poseen baja estabilidad y se le dio el nombre de olefinas. A los alquenos se le llama olefinas. Así como los alcanos se llaman parafinas, los alquenos se llaman olefinas. Sus derivados se obtienen por reacción de adición. Ellos sí, como son insaturados, todavía tienen espacio por llenar. Se le puede adicionar algunas cosas a la cadena. Su fórmula general global para un solo enlace doble es así. Cuando tiene un solo enlace doble, el alqueno tiene esta fórmula, carbono N, hidrógeno 2N, donde N, número de carbonos, debe ser mayor o igual que 2. No puede ser 1. En los alquenos, para que sean llamados así, debe haber un enlace doble entre 2 carbonos. Quiere decir que el compuesto por lo menos debe tener pues 2 carbonos. 2 carbonos. Sus fórmulas van a ser así. Por ejemplo, un alqueno, miren, de 4 carbonos. Acá está el enlace doble. Noten, jóvenes, que este enlace doble hizo que se perdieran 2 hidrógenos, o sea, porque este de aquí en realidad debería estar unido acá, acá, 2 hidrógenos. Por eso es insaturado. Hay espacios todavía por llenar. Su fórmula, miren, 4 carbonos, hidrógeno sería 3, 6, 8. Carbono N, hidrógeno 2, 6. Ahora, para los problemas esto lo podemos simplificar. Esto lo podemos escribir como CH2, luego el enlace doble, luego el CH, luego aquí CH2 y luego CH3. En la fórmula semi-desarrollada. También lo podríamos escribir en forma topológica, solo que aquí habría una línea doble. Una línea doble. Noten, jóvenes, que los alquenos tienen menor cantidad de hidrógeno que los alcanos, ¿no? Justamente por esta insaturación. Los alquenos poseen isomería de posición respecto al enlace doble. Aquí hemos puesto 4 carbonos y yo he puesto, jóvenes, el enlace doble entre los 2 primeros. Pero no hay, jóvenes, una disposición absoluta para el enlace doble. En realidad el enlace doble usted lo puede colocar en cualquier posición. Basta que haya un enlace doble para que sea un alqueno. Es por eso que yo indistintamente este enlace doble lo pude haber colocado en este lugar o en este lugar. La fórmula no cambia en cuanto a cantidad de átomos de carbono, aunque estructuralmente es distinto. Por eso en los alquenos, a diferencia de los alcanos que tienen isomería de cadena, los alquenos tienen isomería de posición, porque este enlace doble puede cambiar de posición a otro lugar. Así, por ejemplo, para este compuesto tendríamos 2 fórmulas posibles, ¿no? Aquí sería así. Lo he replicado, ¿eh? Pero si yo muevo el enlace doble, estaría en esta posición y es otro compuesto. Con la misma cantidad de átomos, ¿eh? Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 5, 8 hidrógenos. Aquí también, 1, 2, 3, 4 carbonos, 6 más estos 2, 8 hidrógenos. Carbono 4, hidrógeno 8. ¿No? Tienen la misma fórmula global, pero estructuralmente son distintos. ¿Por qué? Porque la posición del enlace ha cambiado. Eso se llama isomería de
posición. Los nombres también van a diferir justamente por esta posición, ¿no? Por esta posición. Eso en el caso pues, de los alquenos. El tercer tipo son los hidrocarburos alquinos. Los hidrocarburos alquinos. Sus cadenas carbonadas poseen por lo menos un enlace triple entre dos átomos de carbono. Por lo menos un enlace triple. Estos se encuentran hibridados de la forma SP. Ya sabemos que el enlace triple es SP. Se le considera también hidrocarburos insaturados porque debido a la tetravalencia, los carbonos deberían formar 4 enlaces, pero aquí se forman solamente 2. Un enlace triple y un simple, ¿no? Por esta razón poseen también baja reactividad, estabilidad. Y se le denomina hidrocarburos acetilenos. Esos son nombres secundarios, o sea, los alcanos son parafinas, los alquenos son olefinas y los alquinos se llaman hidrocarburos acetilenos. Al igual que los alquenos, sus derivados se obtienen por adición, porque son insaturados, se les puede agregar algunas cosas todavía. Su fórmula general global para un solo enlace triple es así. Carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Ahora tiene menos hidrógeno todavía por el enlace triple, donde N debe ser mayor o igual que 2. Igual, ¿no? Los alquenos y alquinos, como en este caso, empiezan de 2 carbonos en adelante, porque como mínimo debe haber 2 carbonos para formar el enlace triple. Su representación sería así, ¿no? Para 4 carbonos, noten, mira, aquí he puesto el enlace triple, ahora hay menos hidrógeno, está insaturado, ¿no? Más insaturado que los alquenos, inclusive. Menos hidrógeno. Hay 4 carbonos, los hidrógenos solamente serían 6, ¿no? 2, 4, 6. Sería carbono N, que vale 4, hidrógeno 2N, que es 8, menos 2, serían 6, ¿no? También se le puede representar así como CH, este sería C, este sería CH2, este sería CH3. Su representación semidesarrollada. Semidesarrollada. Ellos también tienen isomería de posición respecto al enlace triple, al igual que los alquenos. Este enlace triple puede cambiar de posición. Así, por ejemplo, para un alquino de 4 carbonos, hay 2 posibles isómeros, ¿no? Cuando el enlace triple está en la posición inicial, o está en la posición centro. Puede estar aquí también, pero sería el mismo compuesto, ¿no? que está acá. O sea, si ponemos el enlace triple acá, sería lo mismo que él, solo que le hemos dado pues, una vuelta en el espacio, ¿no? Lo hemos hecho girar nada más. Tiene la misma fórmula global, ¿no? 4 carbonos, 6 hidrógenos. Isomería de posición, sí. Bien, 4. Hidrocarburos ramificados, hidrocarburos eninos. Esta es ya otra variante de los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? Bien, poseen una cadena carbonada lineal, la cual sostiene en su parte media radicales o sustituyentes, especies de ramas, por eso le llaman ramificados, que son restos, porque también se llaman restos, de hidrocarburos más sencillos que han perdido un átomo de hidrógeno. Esas ramitas van a ser hidrocarburos alcanos, alquenos, alquinos más pequeñitos que se han unido a la cadena principal por pérdida de un hidrógeno. Estos hidrocarburos ramificados pueden ser alcanos, alquenos, alquinos o alqueninos. Alqueninos, jóvenes, son hidrocarburos que poseen al mismo tiempo enlace simple, doble y triple. Recuerda, si solamente tiene enlaces simples es un alcano. Si tiene enlace doble es un alqueno. Si tiene enlace triple es un alquino. Pero si tiene los 3 a la vez, se llama alquenino. Alquenino o enino simplemente. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren, de cadenas, fórmulas esqueléticas, ¿no? Miren, este hidrocarburo que tiene aquí 5 enlaces dobles, ¿no? Acá hay un enlace doble, 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 y 2 enlaces triples. 2 enlaces. Aquí tenemos una cadena carbonada también esquelética con enlace triple, enlace doble y ramas, ¿no? Hay ramas. Por ejemplo, esta es una rama por acá, esta es otra rama por acá, si consideramos pues una cadena base. Estos se llaman hidrocarburos ramificados y alqueninos. Los números que ven ahí, jóvenes, se escriben sobre la base pues, de una serie de reglas que vamos a dar para la nomenclatura. Primero hay que identificar, ¿no?, el tipo de compuesto y luego pues hay que enumerar y nombrar, como vamos a ver. Y vamos a ver esto en esta parte A,
en la parte final, para desarrollar por los ejercicios de la práctica. Nomenclatura de hidrocarburos lineales. En primer lugar, vamos a nombrar solamente a los que están formando líneas, sin ramas, ¿ah? Sin ramas. En cualquiera de sus variedades, los hidrocarburos se nombran, o sea, ya estamos hablando de los alcanos, alquenos y alquinos, en cualquiera de sus variedades, los hidrocarburos se nombran empleando un prefijo raíz que nos indica el número de átomos de carbono en la molécula, seguido de un sufijo o terminación que depende del tipo de hidrocarburo. La terminación es ano para los alcanos, eno para los alquenos e ino para los alquinos. Para los alcanos se nombrarían de esta forma, jóvenes. Miren, aquí en este cuadrito estamos indicando las raíces que se utilizan en azul y el sufijo, que es el sufijo ano de los alcanos. Para los alquenos y alquinos solamente cambian el sufijo sería eno para los alquenos, ino para los alquinos. Por eso esta misma tabla se cumple tanto para los alcanos, los alquenos y los alquinos, solamente cambiarían el sufijo. La raíz es la misma para todos. Cuando el hidrocarburo tiene un solo carbono, la raíz o prefijo que se utiliza es met, metano, si es un alcano. Para 2 carbonos es et, etano. Para 3 es prop, propano. Para 4 es but, butano. 5, pentano, hexano, hectano, nonano, decano, un decano para 11, pentadecano para 15, ¿no? Aquí en docosano, por ejemplo, para 22, ¿no? Hexatriacontano para 36, hectano, ¿no? Para 100. Aquí están, jóvenes, las raíces para hidrocarburos que tienen varios átomos de carbono. En la práctica nosotros vamos a utilizar solamente, jóvenes, hasta 20, a lo más, ¿no? Porque a nivel de examen de admisión, las cadenas carbonadas que le van a dar son pequeñas, ¿no? Van a llegar a 10, 12 carbonos, no van a llegar a más. Y los prefijos o raíces, para recordarlos, son sencillos, ¿no? Met, et, prot, but, pen, ex, hasta 12 sería pues acá dodecano, ¿no? 18 sería octadecano. Y 20 sería pues el cosano, ¿no? Para recordar. Ahora, los alquenos se van a nombrar de la misma manera, solo que los alquenos empiezan a partir de 2, los alquinos también. Eteno sería pues el alqueno de 2 carbonos, propeno, buteno, penteno, hexeno, para los alquenos. O sería pues etino, propino, butino, pentino, hexino, heptino para los alquinos. Solamente vamos a cambiar la terminación o sufijo. Pero las raíces se mantienen constantes para todo. Así, por ejemplo, para los alquenos y alquinos siempre n debe ser mayor o igual que 2. ¿Ah? Simplemente se cambia la terminación ano por eno e ino, respectivamente, en el caso de los alquinos. Además, si el compuesto posee 2 o más enlaces múltiples, se emplea prefijos de cantidad asociados a las terminaciones. Por ejemplo, si el alqueno posee 2 enlaces dobles, se dice que es un dieno, ¿no? Tiene 3 enlaces dobles, sería un trieno. 2 enlaces triples sería un diino. O sea, la terminación eno es para un solo enlace doble, ino es para un solo enlace triple. Pero si tiene más de uno de esos enlaces, se utiliza prefijos de cantidad. Dieno, trieno, tetraeno, diino, triino, tetraino, y así. Aquí algunos ejemplos, miren. Un carbono para los alcanos, CH4 metano. ¿No? Porque, ¿cómo se escribe la fórmula? Es carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿No? Un carbono, el doble más 2 es 4, metano. Para 5 carbonos, o sea, no hay alquenos, alquinos con un carbono, ¿no? Los alquenos y alquinos empiezan de 2 carbonos en adelante. 5 carbonos, su fórmula sería carbono 5, hidrógeno el doble más 2, 12, pentano. Para los alquenos sería carbono 5, el doble de hidrógeno, penteno. Carbono 5, el doble menos 2, 8, pentino. Carbono, octano, para los alcanos. Su fórmula sería pues carbono 8, el doble más 2, 18. Carbono 8, el doble, octeno. Carbono 8, el doble menos 2, octino. Carbono 12, dodecano sería para los alcanos. ¿Ah? Carbono 12, hidrógeno el doble más 2, 26. Carbono 12, hidrógeno doble, dodeceno. Carbono 12, hidrógeno el doble menos 2, dodecino.
Noten, jóvenes, que el prefijo de cantidad, la raíz es la misma, dodec, aquí es ano, dodec, eno, dodec, ino. Solamente cambia la terminación de acuerdo al alquino. Si es un alquino, alqueno o alcano, ¿no? Carbono 18 sería el octadecano. Su fórmula sería así: el carbono 18 el doble más 2, 38. Aquí 18 el doble. Aquí 18 el doble menos 2, ¿no? Octadeceno, octadecimo. Esa es la escritura en fórmula global. Claro que para ser más preciso, ahí habría que desarrollar la cadena, ¿no? Por eso, cuando el hidrocarburo tiene 18 carbonos, pues sería muy largo el desarrollo, ¿no? Es por eso que a nivel de examen de admisión, las cadenas carbonadas no van a ser pues muy largas, ¿no? Estas fórmulas globales deben representarse de forma semidesarrollada para indicar un nombre definido y evitar los problemas de isomería. Por otro lado, las posiciones de los enlaces dobles o triples de los alquenos y alquinos deben indicarse también con una numeración. Por ejemplo, en el caso del octeno, hay un enlace doble ahí, pero esta fórmula no me dice, pues, en cuál de estos 8 carbonos está el enlace doble. Está un enlace doble ahí, entonces, para conocer exactamente el lugar, ¿no?, donde está el enlace doble hay que enumerar. Por eso es importante la fórmula de esa semidesarrollada, ¿no? No esta fórmula global, ¿no? Por ejemplo, el 3-hexino, ¿no? Si ustedes le dicen 3-hexino, si solamente le dicen hexino, tiene 6 carbonos con un enlace triple. Pero si dicen 3-hexino, le están especificando en qué lugar de la cadena carbonada está pues el enlace triple, ¿no? Su escritura entonces sería así, ¿no? Aquí está el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, ahí está. Ahí está el enlace triple. El resto tiene enlaces simples, ¿ah? Y ya se completa por tetravalencia. Su fórmula sería carbono 6, porque es hexino, hidrógeno el doble menos 2. O sea, hidrógeno 10 sería. Y ustedes pueden verificarlo. Acá hay 6, más estos 4 hidrógenos serían 10. No hay más. Nomenclatura de hidrocarburos ramificados. Bien, aquí, jóvenes, y esta es la parte más compleja, en los ramificados, se va a considerar una serie de reglas que hay que seguir pues paso por paso. Algunas de ellas se pueden obviar. Aquí le he colocado todo, algunos se pueden pasar de largo, porque no todas las reglas se van a aplicar para un mismo pues, hidrocarburo. Pero como práctica deben empezar pues siguiendo paso por paso los procedimientos, ¿no? Esto para hidrocarburos ramificados. Primer paso, dicen, ¿no? Si ustedes quieren nombrar un hidrocarburo, jóvenes, que tiene ramas, la primera regla dice, se escoge la cadena carbonada principal. O sea, voy a escoger una cadena principal, una cadena base, la cual debe poseer la mayor cantidad de carbono. La cadena más larga, se dice, ¿no? En el caso de los alcanos. Si hay varias opciones, ¿no? En el caso de los alcanos, si hay varias opciones, se considera la cadena que sostiene mayor número de ramas o radicales. O sea, si yo escojo la cadena carbonada y me sale pues que hay 2 opciones, ¿no? De la más larga, voy a escoger la cadena principal como aquel que tenga más ramas. Esa es la primera regla. Segundo, en el caso de los alquenos, alquinos y alqueninos, o sea, si hay enlace doble, triple o doble y triple, la cadena principal debe contener en la medida de lo posible la totalidad de los enlaces múltiples. O sea, la cadena principal debe poseer el enlace doble, triple, ¿no? Todo lo que se pueda. Si es posible, a todos los enlaces múltiples, dobles y triples deben estar en la cadena principal. Muchas veces en detrimento del número de carbono. Quiere decir que aquí, para lograr que la cadena carbonada principal tenga todos los enlaces múltiples, dobles y triples, puede ser que en algunos casos la cadena no sea la más larga, pero debe contener la totalidad, si es posible, ¿no? De enlaces dobles o triples. En algunos casos no se va a poder, ¿no? Algunos enlaces dobles o triples van a quedar fuera, pero si se puede hay que incluirlo todo pues en uno solo, ¿no? Y muchas veces esto en detrimento del número de carbono, o sea, no siempre va a ser la más larga. La más larga solamente se cumpliría para los alcanos. O sea, los alquenos y alquinos hay que considerar que el enlace doble o triple esté dentro de la cadena principal. Tercera regla. Todo lo que queda fuera de la cadena principal, una vez que yo ya la escogí, se considera radical, sustituyente o resto, se le llama así, ¿no? Radical, sustituyente o resto, se le considera así.
Es la ramita, ¿no?, que va a quedar fuera. Cuarta regla. Los radicales orgánicos se nombran en el caso de que provengan de los alcanos, agregando la terminación -il a la raíz del número de carbono. En el caso de que provengan de alquenos o alquinos, se cambia la terminación final por -il. Por ejemplo, si esa ramita tiene 2 carbonos con enlace simple, o sea, proviene del etano, se va a llamar etil. Pero si proviene del eteno, tiene un enlace doble, se va a llamar etenil. Y si proviene del etino, se va a llamar etinil. Ahora, si la ramita posee un solo carbono, proviene del metano, se va a llamar metil. ¿No? Si tiene 3 carbonos con enlaces simples, proviene del propano, se va a llamar propil. Las ramitas se van a nombrar con la terminación -il, por si acaso. Siguiente regla dice, los radicales inorgánicos se nombran con sus nombres específicos o sus nombres comunes. Si hay repetición de radicales, se emplea prefijos de cantidad asociados pues a los nombres. Dimetil si hay 2 radicales metiles, tricloro si hay 3 cloros y así. Siguiente regla, se enumera la cadena principal por el extremo más cercano a un enlace múltiple, doble o triple si los hubiera, o por el extremo más cercano a un radical. Si hubiera coincidencias, se escoge la menor numeración y el orden alfabético. Para saber en qué lugares están las ramas, los enlaces dobles o triples, hay que enumerar la cadena principal. La regla Yupa dice que se enumera la cadena principal por el extremo más cercano a un enlace doble o triple, o un radical, ¿no?, en ese orden. Si hay coincidencia en numeración por ambos extremos, se va a tomar en cuenta pues la menor numeración o el orden alfabético de los radicales que vamos a nombrar. Y por último, se nombra primero a los radicales en orden alfabético e indicando su posición en la cadena principal, seguido del nombre de la cadena principal como si se tratase de un hidrocarburo lineal. O sea, la cadena principal siempre se va a nombrar como alcano, como alqueno o como alquino, como si fuese una cadena lineal, indicando las terminaciones ano, eno o ino, estos últimos con su respectiva polinumeración. Si es un alqueno o alquino, el enlace doble, ¿no?, que da esa terminación, hay que indicar en qué posición se encuentra. Entonces, estas son las reglas globales, ¿no? Ahora, algunas de ellas, jóvenes, no se van a aplicar porque el compuesto no va a tener de repente enlaces simples, no va a tener enlaces dobles ni triples, o en todo caso, pues no va a haber radicales inorgánicos, o va a ser tan fácil que lo pueden hacer de frente, no se pueden saltear mucho de estas reglas, pero aquí están indicadas todas. ¿Cómo se aplica esto? Veamos algunos ejemplos aquí. Miren, esta cadena se ha escrito en forma esquelética. Se ha escogido, miren, esta en rojo como cadena principal porque tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es la más larga porque ustedes pueden ver acá, miren. Si pueden escoger también 1, 2, 3, 4, sería 5 acá, ¿no? O de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería otra opción. Pero si escogen, miren, 1, 2, 3, 4, aquí no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendríamos una rama acá y 2 ramas acá, ¿no? Segunda rama, solamente 2 ramas, ¿no? Una ramita, 2 ramitas. Pero como se ha cogido en este rojo, tenemos pues una rama acá, otra rama acá, otra rama acá, 3 ramas. Cuando se escoge la cadena principal y hay más de una posibilidad, la cadena principal es la que debe poseer el mayor número de ramas o ramificación. Se enumera por el extremo más cercano a una ramificación. Pues he numerado por acá, ¿no? 1, 2, aquí está la rama. Aunque también puede numerar por aquí 1, 2, igualito está otra rama. Pero ¿quién define, jóvenes, cuando hay equivalencia? El segundo radical, ¿no? Si yo número por acá 1, 2, aquí está el tercer, el carbono 3 está en el segundo radical. En cambio, si yo número acá 1, 2, 3, acá estaría 4. Siempre se busca la menor numeración. Pues en teoría podemos enumerar por cualquier extremo, porque aquí sería 1, 2, aquí también sería 1, 2 para estas ramas, pero el que define es la segunda rama. Más cercano por acá, menor numeración. Ahora, para nombrar,
se nombra primero a las ramas. Esta rama, jóvenes, posee un solo carbono. Acá hay un carbono. Metil. Esta rama, en cambio, tiene dos carbonos. Acá hay uno, acá está el otro. Etil. En orden alfabético es el etil, antes del metil. Por eso el nombre empezaría por el 3-etil, es acá. Y en la posición 2 y en la posición 5 hay dos radicales iguales, de un carbono. Cuando hay más de uno se coloca prefijo de cantidad. 2,5 porque en el 2 y en el 5 hay dos metiles, dimetil. Eso sería pues en negro la parte de los radicales. Y la cadena principal se nombra como si fuese un hidrocarburo lineal. Este es un hidrocarburo lineal de 6 carbonos con enlaces simples, es el hexano, es un alcano. Acá también. Aquí tenemos dos radicales inorgánicos, cloro, bromo. ¿No? Ahora, enumeramos por aquí 1, 2, aunque también se puede enumerar por aquí 1, 2, porque la posición es equivalente para los radicales. Pero ¿por qué se escogió por este lado? Porque si comparamos los nombres bromo y cloro, bromo se escribe primero en orden alfabético, ¿no? Por eso que he indicado la numeración por esta parte. Se nombra así: 2 bromo, 4 cloro, y luego la cadena principal se nombra como un hidrocarburo lineal. 5 carbonos con enlace simple petano. Otros casos acá. Miren, acá hay un enlace doble. Es por eso que la cadena principal debe incluir este enlace doble necesariamente. Debe incluir necesariamente el enlace doble. Quiere decir que esto queda pues fuera, ¿no? Porque si vamos para allá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿No? Aquí está un radical, ¿eh? Entonces, si hacemos, jóvenes, aquí miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente habría una ramita acá, una nada más, una ramita. Pero si voy acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay una rama, bromo, y acá hay otra rama. Siempre se busca la mayor cantidad, pues, de radicales. Muy bien, hay una pregunta acá muy importante. Estos prefijos de cantidad, ti, tri, tetra, si hubiese 4, no entran en el orden alfabético. El orden alfabético es para el nombre de radical. No interesa el número que haya, el nombre. M es después de E, por eso E va primero, ¿no? E va primero. Igualito, acá si hubiese dibromo, no se considera el di, ¿no? La D del di, sino solamente la B de bromo. Hay que tener en cuenta eso. Aquí entonces, escogiendo esta cadena principal, que debe incluir este enlace doble, lo que queda afuera son radicales. Acá hay un radical bromo, acá hay un radical. Este radical, esta ramita tendría 1, 2, 3 carbonos. Enlace simple proviene del propano, pero como es radical se llama propil. Propil, las ramas se nombran con il, por si acaso. Y se enumera siempre por el extremo, pues, del enlace múltiple, ¿no? El enlace, acá no hay enlace múltiple, por eso se cogía radical para hacer la numeración, pero acá no hay enlace. Por eso el nombre sería así. En este carbono 6 está el bromo, 6 bromo, en orden alfabético, ¿no? En este carbono 3 está el propil, y es un carbono, o es la cadena principal, tiene 6 carbonos con un enlace doble en la posición 1. Ex viene de 6, 1 eno, porque ahí está el enlace doble. Aquí igualito, ¿no? La cadena principal debe incluir al enlace doble, ¿no? Hemos enumerado por acá porque está más cerca el enlace doble. Está más cerca el enlace doble. Entonces sería 2 bromo, 4 cloro, ex, y en el carbono 2, aquí está el enlace doble, en el carbono 2 está el heno, enlace doble. Enlace doble. Y aquí tendríamos pues otros ejemplos más, ¿no? Pero esto ya para ENI. Nosotros vamos a ver pues aplicaciones más sencillas, ¿no? Pero igualito se sigue la pauta. Miren aquí, se ha enumerado acá en la cadena más larga, 9 carbonos. Un radical iguales, ¿sabes? Los radicales de un carbono son metiles, pues es dimetil. 9 es non, ¿no? Aquí se empezó la numeración por este lado, porque está más cerca el enlace múltiple, doble, ¿no? Acá si enumeramos por acá sería 1, 2, 3, estaría acá. Acá que está 1, 2, está el enlace múltiple, más cerca, ¿no? 2 eno, en el 6 está el ino, que es el enlace, y así.
Bien, eso en cuanto pues a la nomenclatura, ¿no? Hay algunos radicales jóvenes que tienen nombres especiales, lo vamos a indicar acá, que tienen estos nombres iso, ¿no? Sec, neo, dependiendo, jóvenes, la estructura de la cadena. Las formas iso tienen esta forma en Y, ¿no? Siempre que vean radicales jóvenes que quedan así en forma de Y, se llaman iso. Y si tienen 3 carbonos, se utiliza pues, la terminación propil, ¿no? De 3 carbonos, ¿no? Cuando tiene la forma así, en cruz, se utiliza pues la terminación neo. Neo. Como acá hay 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, neopentil, o neopentilo lo llaman. Aquí también es iso, es esta misma forma de acá, Y, iso, ¿no? Pero de 4 carbonos. Aquí es iso de 3 carbonos, iso de 4 carbonos, iso but. But es de 4, ¿no? Butil. Aquí es también iso, ¿no? Iso, pero de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, isopentilo, ¿no? Aquí es otro iso, pero de 6 carbonos. Exilo, ¿no? Esta forma de acá, esta forma lleva los nombres ter, porque la valencia que se conecta a la cadena principal está en un carbono terciario. Este es un carbono terciario. Carbono terciario, pues es ter-butilo porque hay 4 carbonos. Este es terpentilo porque hay 5 carbonos, ¿no? En cambio acá, miren, esto no es ni forma Y ni forma de cruz. La valencia libre que se conecta a la cadena principal está en un carbono secundario. Este es un carbono secundario, ¿no? Y acá está la valencia libre, le llaman sec-butilo porque tiene 4 carbonos. Estos nombres son nombres especiales, jóvenes, que a veces la yupa también lo acepta, ¿no? O sea, para la nomenclatura, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta al momento de nombrar. Vamos a ver la nomenclatura directa ya en la práctica. Más de estos ejercicios vamos a ver los jóvenes en la próxima clase también, que ya sería menos teórico porque aquí estamos abarcando también 2 capítulos en sí, ¿no? Bien, problema número 1 de la práctica. Los 4 primeros problemas son de la parte básica, ya hemos mencionado. Dice, identifique las afirmaciones correctas en relación a los compuestos orgánicos. 3 afirmaciones, ¿cuántas son correctas? Dice, fundamentalmente contienen a los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Correcto. La mayoría de ellos son solubles en agua. Incorrecto, ¿no? La mayoría son apolares, de hecho no se disuelven en agua. Tercero, se alteran con facilidad por calentamiento. Sí, son termolábiles, ¿no? Se degradan con facilidad. Se degradan con facilidad. Para la 1, la respuesta sería entonces, le piden las afirmaciones correctas. Mm, 1 y 3 sería la respuesta. 1 y 3. ¿Por qué? Porque sí, pues fundamentalmente contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es el chon. La mayoría son solubles en agua, no lo son. La mayoría son apolares. Se alternan, dice, con facilidad por calentamiento, ¿sí? Son termolábiles, hemos mencionado. Como bien lo correcto sería pues 1 y 3, ¿no? 1 y 3. Aquí también está el sustento. La primera es correcto. Aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, contienen también pues otros elementos secundarios, pero los fundamentales son estos 4, ¿no? La segunda es incorrecta. La naturaleza de estos compuestos, muchos son covalentes, en la mayoría de los casos están formados por moléculas apolares, por lo tanto son insolubles en agua, ¿no? Como el caso de los hidrocarburos, los lípidos, los polímeros, ¿no? Son insolubles en agua. Pero aquí dice que la mayoría de ellos son solubles, ¿no? La tercera también es correcto. Se consideran termolábiles, pues se alteran por efecto del calor. Se degradan, neutralizan, coagulan, se inflaman, combustionan. Son sustancias muy inestables, ¿no? Entonces lo correcto sería aquí 1 y 3, ¿no? Aquí están 2 y 3, ¿no? O sea, aquí hay que corregir, ¿ya? La D debería estar escrito 1 y 3, dice 2 y 3. Esa es la respuesta. Algunos han marcado la A,
es correcto, pues que el primero está bien, pero le falta pues indicar el tercero, ¿no? Bien, para el problema 2, esto también pregunta examen de admisión, dice, señale la alternativa que muestre la propiedad de carbono que explica la existencia de la enorme cantidad de compuestos orgánicos a pesar de contener pocos elementos diferentes en su estructura. ¿Cuál de estas 4 propiedades químicas del carbono explica por qué hay tantos compuestos orgánicos a pesar pues de estar formados por pocos elementos químicos? La respuesta ahí sería la no, que me dice la B, no. Ramírez me indica que es la C y esa es la respuesta. ¿Ah? Esa es la respuesta. La C es la respuesta. Bien, estas son las 4 propiedades que hemos mencionado. La tetravalencia simplemente me dice pues que el carbono forma 4 enlaces con sus electrones de valencia. La covalencia nos indica pues que el carbono está unido con otros elementos mediante compartición de electrones, enlace covalente. En cambio, la autosaturación nos dice pues que el carbono se enlaza con otros átomos de carbono formando las cadenas carbonadas de diversos tipos. Por eso la isomería, por eso la enorme cantidad de compuestos químicos, ¿no? La hibridación simplemente me dice pues que los orbitales se combinan para formar enlaces simples, dobles y triples, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la C. La autosaturación explica la isomería en los compuestos orgánicos, lo que a la vez explica cómo una misma fórmula puede representar a muchos compuestos químicos, varios compuestos a la vez. Es por eso que existen una cantidad enorme de compuestos orgánicos, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería pues la C. La C. Y eso está indicado, jóvenes, acá en la teoría que hemos mencionado en esta parte. Si retrocedemos, acá, ¿no? En la propiedad de autosaturación, dicen, los compuestos orgánicos, el carbono puede unirse con otros átomos de carbono. En esta parte, la propiedad número 3, que es la autosaturación, ¿no? En la pantalla lo pueden ver ahí. Dicen, los compuestos orgánicos, el carbono puede unirse a otros átomos de carbono formando las cadenas carbonadas. Esta propiedad casi exclusiva del elemento carbono explica la isomería y la existencia de la enorme cantidad de compuestos orgánicos, son millones de compuestos, a pesar de que están formados por muy pocos elementos, ¿no? Es por eso que para este ejercicio, el número 2, la respuesta pues, es la alternativa C, la autosaturación. La autosaturación. Bien, para el problema 3, en el problema 3, me dan esta estructura. La 3 es la B, me indica Frank, el estudiante Frank Kevin, y me dice, ¿cuántos carbonos híbridos sp2 están presentes en la siguiente estructura? Para eso hay que recordar pues la hibridización del carbono, ¿no? El carbono, aquí está el cuadrito que hemos dado en la teoría, tiene 3 tipos de hibridización, sp3, sp2 y sp. Yo lo reconozco por el tipo de enlace que se manifiesta en el carbono. En sp3 solamente hay enlaces simples, sp2 enlace doble, sp 2 enlaces dobles o un enlace triple, ¿no? La 3 es la C, me dicen Kevin Giles. Tendríamos que buscar los carbonos que tienen esta característica en esta estructura, ¿no? En esta estructura. Christine me dice pues que la B es correcta la respuesta, ¿no? Bien, luego en la estructura del compuesto de problemas se observa la presencia de 5 átomos de carbono hibridados de la forma sp2. Es 5, no es 4, ¿no? Es 5. ¿Dónde lo podemos visualizar? Miren, aquí mismo en la estructura, este sería pues uno de los carbonos. Fíjense acá, enlace doble, 2 enlaces simples, acá está. Similar, ¿no? Similar. El otro carbono sería él, pues también, ¿no? 2 enlaces simples, un enlace doble. Este carbono también, 2 enlaces simples, un enlace doble. Lo mismo que este carbono, ¿ah? 2 enlaces simples, un enlace doble. De este tipo. Lo mismo que este carbono de acá. 2 enlaces simples, un enlace doble. Son 5 carbonos entonces del tipo sp2. sp2.
Justo los 5 que están en la estructura, los 5 carbonos. La clave sería entonces la B. Bien, para el problema 4, Frank Kevin me dice que es la A. Para el problema 4, me dice indicar el número de carbonos primarios y secundarios. Solamente primarios y secundarios. Will Romero también me dice que es la A. Recuerden, jóvenes, que los carbonos, las categorías de carbonos se escriben solamente pues para carbonos con enlace simple, ¿no? Y aquí todos los carbonos tienen enlace simple, no hay ni un enlace doble. Entonces lo reconocemos de esta forma. Los primarios son así, CH3, un carbono con un solo enlace con otro carbono, ¿no? CH3. Y los secundarios son CH2. Entonces en esta estructura podemos contabilizar, pues, en efecto, ¿no? 7 carbonos primarios y 4 carbonos secundarios. La respuesta sería por la A. Kevin Giles también confirma esa respuesta. ¿Y dónde están los primarios? Aquí en colores le he puesto en rojo, los primarios en azul secundario. Los primarios estarían acá. Esto sería primario, CH3, ¿no? El otro primario sería este acá, CH3. Este también es primario, CH3. Lo mismo que este de acá, este también, y esto acá. 7 primarios, ¿no? Los secundarios son de este tipo, CH2. Busco los CH2, acá hay uno, ¿no? Aquí estaría el otro. Aquí estaría el otro, 3, y el otro estaría acá. 4 secundarios. Estos CH, mira, CH, CH, y este CH de acá serían terciarios. Y este carbono de acá, que no tiene hidrógeno, sería pues cuaternario, ¿no? Pero me piden solamente primario, ¿sí? Secundario. La clave pues, sería la correcta. Vamos a hacer uno más, ya en el tiempo estamos al límite. No, esto ya no, esto es teoría. Bien, vamos a completar, jóvenes, la próxima clase los problemas que faltan, pero de todas maneras yo le voy a enviar el PDF de esta clase porque todo acá ya está el solucionario completo, pero vamos a explicarlo con más detalle pues la próxima clase, ¿no? Porque ya nos ganó el tiempo. Aquí tengo un problema 6, cómo nombrar a este alcano, ¿no? Aquí están las reglas, escoger cadena principal, todo lo que queda afuera son radicales. Para el problema 6, ¿no? Y se enumera la cadena principal, eso dice la regla, se nombra primero pues a los radicales y así, ¿no? Acá está el solucionario, pobre, ¿no? En esta clase hemos avanzado 2 temas, ¿no? Porque ya está el examen cerca y vamos a avanzar un poco más rápido en esta parte, porque la parte química orgánica también es solamente eso, ¿no? O sea, fórmulas, nombres, no hay pues mucho que adicionar, ¿no? Pero en teoría sí les pueden preguntar verdadero, falso, correcto, incorrecto, y pues el desarrollo de la teoría, ¿no? Si no, de frente no hubiésemos ido pues a las fórmulas y nombres, pero en el examen preguntan pues, teoría, ¿no? Bueno, y ahí están todos, jóvenes, la solución para los ejercicios que faltan. Vamos a explicarlo de todas maneras en la próxima clase. Como pueden ver, está el